Oh María, Madre nuestra, tú conoces los dolores y los esfuerzos que en esta hora Ó Maria, nossa mãe, tu pesan en nuestro conheces as dores corazón. e os cansaços que nesta hora pesam sobre os nossos corações. Acolhei o nosso grito. Acoge nuestro Ó Mãe, grito. voltai o vosso Madre, olhar maternal para dirige a tu família mirada humana materna a la que familia perdeu a humana, alegria da que ha paz perdido la e o alegría sentido de da la paz y fraternidade. el sentido de la fraternidad. Mãe, intercedei pelo Madre, nosso mundo em perigo, intercede por nuestro mundo para en que preserve peligro, a vida para que e custodie la rejeite a vida guerra. y rechace la Cuide dos guerra. que sofrem, Cuide a quien dos sufre, pobres, a dos los pobres, indefesos, los dos doentes indefensos, e dos los aflitos. enfermos y los E afligidos, proteja y a nossa casa protege comum. y proteja nuestra casa Mãe, común. rogai por Oh nós. Madre, ruega por nosotros. Ecco, benvenuti a questo Bienvenidos webinar. a este webinar. Abbiamo una grandissima gioia, Tenemos con la tanti ci grandísima rivediamo, con alegría, tanti con siamo al muchísimos nos primo volvemos a incontro. ver, con otros es È il el primer nostro webinar di encuentro. apertura del Nuestro terzo anno webinar de del corso apertura di de tercer formazione alla año es esta del sinodalità. curso de formación a la Ricordo che sinodalidad. abbiamo 5 Recuerdo que traduzioni. tenemos Non 5 so se traducciones. siete riusciti a No sé vedere si han come logrado entrare. C'è ver il ya globo cómo entrar. sotto e lì si Debajo trovano le está el 5 globo, lingue. allí están los 5 idiomas. Eccole qua. Aquí están. Basta scegliere la lingua in Basta cui que cada seguite il uno webinar. elige E poi el un idioma grandissimo en el cual quiere saluto seguir el anche a webinar tutti y un quelli che gran stanno su saludo a YouTube. todos los que están en Chi YouTube. volesse Quien interagire, mandare quisiera qualche messaggio, interactuar, mandar algún impressione, può mensaje, scrivere impresión, quelli del puede webinar escribir nella chat e los del quelli di webinar en YouTube el chat y los de nella YouTube posta chat di YouTube. en el Allora, correo chat siamo de YouTube. presenti, non Entonces, sappiamo quanti, estamos nel presentes, no corso sabemos siamo cuántos di più di somos. 50 paesi, Del curso dalle somos más de Filippine 50 países, desde all'isola Hawaii. Filipinas a las Salutiamo islas tutti veramente Hawái. con grande Saludamos a calore, con grande todos con gioia gran e la calor, grande con gran novità di alegría. quest'anno Y la gran è novedad che de este año abbiamo es una que collaborazione con una università colaboramos libanese, con una universidad del l'Università La Líbano, Sagesse, la che Universidad La offre questo Salle, que corso ofrece in este grande curso parte a en tutti gran i parte paesi di a lingua todos araba. los países de Sapevamo che fino a idioma pochi giorni árabe. fa erano già Sabíamos que hasta hace pocos años, 450 días iscritti eran e 450 abbiamo los qui tra noi inscriptos. Y entre Abuna nosotros Youssef tenemos Abizaid che ci a farà un Abunad saluto. Abisai que nos dará Buonasera. un saludo. Buenas tardes. Buonasera, buonasera Maria. Buenas tardes, Posso María. iniziare? Puedo comenzar. Sua Reverendissima Eminenza Cardinal Greg, Sua Reverenda Eccellenza Monsignor Eminencia Marin, Cardinal Greg, la Excelencia Suor Becar, Monseñor Signora Marín, Terram, egregi professores e hermana professoressi Becar, e tutti presenti, profesora a Carram, nome di Sua Eccellenza profesoras, Monsignor profesores Paul presentes en nombre de Abusati, Su Excelencia, Vescovo della Paul Diocesi Maronita di Abusai, Beirut obispo de e la della Diócesis Facoltà di Maronita Scienze de Beirut y de Religiose, la Facultad de Teologiche Ciencias Religiosas dell'Università y La Teológicas Saggese. de la Universidad La Desidero Salle, innanzitutto deseo, ringraziare la antes que segreteria nada, del Sinodo agradecer a la e il Secretaría Centro del Sínodo Evangelii y al Gaudium Centro Evangelii Gaudium dell'Istituto del Universitario Instituto Sofia per Universitario aver Sofía accolto por con haber generosità la proposta acogido con del generosidad cancelliere la della Diocesi di propuesta del Beirut, canciller de la Giorgia Diócesis de Beghidia, Beirut, sostenuta pienamente dal Vescovo sostenida Abusate, plenamente por el di obispo, trasmettere queste de transmitir inestimabili sessioni di estas formazione inestimables sulla sesiones de sinodalità formación sobre la ecclesiale al sinodalidad popolo eclesial arabofono di al Dio. pueblo Sono de già lengua oltre árabe de Dios. Ya son más de 480 gli iscritti al 480 programma, de los inscriptos en provenienti este da diverse programa, nazioni del Medio provenientes de Oriente, distintas naciones de Medio Libano, Oriente, Siria, Iraq, Líbano, Giordania, Siria, Irak, Terra Santa Jordania, ed Egitto. Tierra Santa Tra y i Egipto. partecipanti troviamo Entre los preti, catechisti participantes e agenti encontramos pastorali sacerdotes, catequistas y agentes appartenenti sia pastorales alle chiese pertenecientes orientali sea a las antiochene iglesias che a quelle orientales, caldea, antioquenas copta, como a la armena caldea e copta, latina di armena Gerusalemme. y latina de Anche un Jerusalén. percentuale También relativamente un significativo dei porcentaje fedeli delle chiese significativo de los ortodosse fieles de las greca, iglesias siria ortodoxas, e copta griegas, si sono siria y registrati. copta se Questa anotaron. iniziativa consentirà Esta ai iniciativa partecipanti di permitirá a los approfondire la loro participantes comprensione della profundizar sinodalità su ecclesiale comprensión de la e di sinodalidad sperimentarla eclesial y attivamente, experimentarla seppur in un activamente, contesto virtuale, aun si con en un contexto l'obiettivo di virtual, con el riproporla in objetivo ogni loro
de reproponerla en sus respectivas diócesis. Somos conscientes de los límites de la comunicación online en favorecer las relaciones interpersonales, pero confiamos en el Espíritu Santo para guiar este trayecto formativo. No solo se traducirán en árabe y se transmitirán las conferencias a los participantes antes de hacer la conversación en el espíritu, sino que trataremos también de enriquecer nuestra investigación académica a través de sus preciosas experiencias. Además, deseo subrayar que también este encuentro de hoy será difundido en árabe en 2 canales de televisión cristianas, alcanzando de esta forma a un público aún más amplio en Medio Oriente y en la diáspora. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad que se nos ha dado de representar en este webinar a estas pequeñas comunidades cristianas que por las guerras, las persecuciones y la corrupción se sienten frecuentemente sofocadas. No obstante, somos conscientes de formar parte de una historia más grande, la sagrada, escrita por Dios mismo. Que sea Él quien imprima a través nuestro palabras luminosas en las páginas oscuras de nuestro tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Padre Joseph. Estamos con usted, con ustedes, con Medio Oriente. Gracias. Esto para nosotros es un gran apoyo. Le paso la palabra al profesor Vincenzo Di Pilato, coordinador académico del Centro Evangelii Gaudium, que nos guiará en esta tarde. Hola, profesor Vincenzo. Hola, María. Un saludo a todos. Estoy muy feliz de dar la bienvenida a todas y a todos los que están conectados en este momento para esta inauguración del curso sobre la sinodalidad organizado por el Centro Evangelii Gaudium del Instituto Universitario Sofía de Lopiano. Un saludo especial a los estudiantes y oyentes inscriptos para este tercer año, que nos verá comprometidos en asumir lo que el Espíritu Santo ha sacado de la escucha de los corazones de los hermanos y hermanas esparcidos por todo el mundo. En particular apenas lo hemos escuchado, dirijo un saludo a los estudiantes y profesores de la Universidad Diocesana de Beirut, La Sayez, con el obispo de la diócesis maronita, Ol Abdel Saper, y el decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Teológicas, el padre Tanios Khalil, con quienes este año intentaremos traducir, como lo acaba de decir el padre, en árabe y francés la experiencia sinodal de nuestro curso. Algunos de ustedes que están conectados merecen un reconocimiento por la fidelidad mostrada desde el principio de este curso sobre la sinodalidad. Me gusta pensar que la recompensa de estos años no se representa simplemente para nosotros en forma de crecimiento intelectual vinculado a nociones teológicas, pastorales o métodos avanzados de aprendizaje, sino en una renovada, personal, comunitaria amistad con Jesús. En efecto, en la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Divina Revelación Dei Verbum, leemos, de hecho, esto, que Dios, en su gran amor, habla con los hombres y con las mujeres como se hace con los amigos. Con ellos conversa para invitarlos y admitirlos en la comunión consigo mismo. Fin de la cita de Dei Verbum, párrafo 2. La conversación en el espíritu que el Padre y el Hijo han vivido desde siempre y que en los últimos años intentamos practicar y mejorar, requiere, por lo tanto, de un clima de amistad. Por eso Jesús, el Verbo hecho hombre, ya no nos llama siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que nos llama amigos, porque todo lo que escuchó del Padre nos lo hizo saber. Los grandes doctores y teólogos medievales
Escriben el Papa Francisco y Benedicto XVI en Lumen Fidei, indicaron que la teología como ciencia de la fe es una participación en el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Esta es la primera participación que debemos vivir como iglesia, comunión y misión. Al apreciar los tesoros contenidos en la sabiduría antigua, los discípulos misioneros de los primeros siglos habían descubierto sobre el testimonio de los apóstoles que la verdadera y perfecta amistad solo se puede realizar en Cristo. Él es la clave para entender qué es la amistad. Es el reflejo, la amistad del amor que brota de la unidad de Dios y en Dios. Poco después de la crisis existencial en el jardín de Milán, se dice que San Agustín se retiró a un pueblo cercano llamado Casichaco, a una casa en el campo, que le puso a su disposición una familia cristiana. Después de las luchas morales internas que le causaron un gran sufrimiento, experimentaba una gran necesidad de silencio y paz para prepararse al bautismo, pero nunca lo atrajo la soledad. En cada momento de su vida, también allí, quería sentir a sus amigos a su alrededor para que lo acompañaran en su camino espiritual. Proporciones hechas con este santo de tal talla, creo que algo parecido también les puede pasar a quienes emprenden el camino sinodal. Estos años vividos junto a ustedes, y cada uno en su propia diócesis, parroquia, asociación, movimiento, fueron años, en definitiva, de estímulo mutuo para amar a Dios. Y cuanto más nos acercamos a Dios, más el amor mutuo genera sabiduría. Esto escribe San Agustín. El amor hacia una tal belleza puede tener este criterio de medida, que los otros se transforman en amigos mucho más grandes cuanto más entre nosotros estará la amada sabiduría. La sabiduría no es una idea ni una doctrina. Antes que nada es una persona que nos ama inmensamente. En el siglo XII, el abad cistercense inglés el Tredo de Ribot en Yorkshire, dirigiéndose a un novicio llamado Ivo, lo invitó a practicar la amistad. Dice, aquí estamos ahora tú y yo, pero espero que también haya un tercero entre nosotros, Cristo. Esto es lo que deseo para todos nosotros en este momento, en los próximos meses, para quien se escribirá o ya está inscrito en el curso. Y por este momento que estamos viviendo juntos. Agradecemos una vez más a la Secretaría General del Sínodo por habernos sostenido y acompañado en cada paso del camino, y no solo con palabras. Hoy está completo el plantel junto con el cardenal Mario Grech, con quien nos encontramos el sábado para grabar su intervención, porque por compromisos familiares tuvo que ir a Malta. Estará presente Monseñor Marín, la hermana Becar, que se han convertido en rostros familiares para nosotros como docentes del Centro Evangelii Gaudium. A ellos va nuestro más sincero agradecimiento por el trabajo realizado en estos años y que continúan ofreciendo al servicio de la comunión de las iglesias en todo el mundo. Junto a ellos, como verán en el programa, tendremos la alegría de compartir la experiencia de Margaret Carram, invitada especial en el Sínodo, y de Monseñor Piero Coda, secretario general de la Comisión Teológica Internacional. Nos ponemos entonces juntos a la escucha de lo que querrán decirnos para que crezca entre nosotros la amistad en Cristo que nos hace discípulos de la sabiduría. Entonces, escuchamos al cardenal Grech, que nos dirigió palabras realmente, para quien ya lo ha escuchado en directo, realmente vienen del corazón. Vamos a escucharlo. Es un gran placer y honor que tras la clausura de la segunda sesión de la 16 Asamblea General del Sínodo de los Obispos, participo en la apertura de otro curso de formación
en sinodalidad organizado por el Centro Evangelii Gaudium. Estoy muy agradecido al Instituto Universitario Sofía, que se ha comprometido seriamente a acompañar a muchas personas provenientes de muchas iglesias locales implicadas en esta conversión sinodal de toda la iglesia. Acabamos de concluir la segunda sesión del Sínodo de los Obispos, que no quiere ni debe coincidir con el final del proceso sinodal comenzado hace 3 años. El tren partió. No podemos detenerlo. Al contrario, es nuestro deber ayudar a todos a subirse y juntos seguir en este camino. El documento final, fruto maduro del consenso alcanzado por la Asamblea Sinodal, ahora se devuelve al santo pueblo de Dios en la fidelidad a esa circularidad entre Iglesia Universal e iglesias locales, circularidad que caracterizó todo el proceso sinodal. Se cierra una fase del discernimiento y se abre otra, la etapa de la devolución. Pero precisamente la recepción no se puede gobernar desde lo alto de este documento. Los documentos, los cambios en las normas pueden ayudar, favorecer, pero no son suficientes para realizarla, porque es un proceso de apropiación viva, creativa, cuyo sujeto es todo el pueblo santo de Dios, un pueblo que en fuerza del sensus fidei, que el Espíritu Santo le asegura, reconoce en lo que se ha establecido una regla conforme a su vida. Entonces, se trata de un proceso mucho más largo y complejo que la simple implementación. Un proceso que se desarrolla desde abajo, más que desde arriba, llamando en causa no solo algunas estructuras u organismos en Roma o en las diócesis, sino a toda la iglesia. La restitución a las iglesias significa restitución a todos los diferentes componentes del santo pueblo de Dios, que como dice el Papa Francisco, es un pueblo con muchos rostros. En primer lugar, se ofrece el documento final a los obispos y con ellos a los presbíteros y diáconos que colaboran con ellos en el ministerio apostólico. En virtud de su responsabilidad específica en la iglesia y para la iglesia, ese texto los interpela directamente, pidiéndoles que se dejen provocar profundamente y al mismo tiempo hacerse portavoces hacia los fieles, confiados a su cuidado pastoral. Este documento se ofrece también a todos los demás miembros del pueblo de Dios, entre los cuales debe reconocerse un lugar especial para ustedes, teólogos, teólogas, ustedes que están haciendo este curso de formación teológica. En los últimos años, el camino sinodal se ha servido de diversas formas de la experiencia de teólogos que han ofrecido su contribución en todas las fases y en todos los documentos de este proceso. Precisamente por la conciencia del rol que los teólogos y teólogas pueden desempeñar en plasmar el rostro sinodal de la Iglesia, en primer lugar formando una cultura de la sinodalidad,
Il documento finale dice El così, cito, documento dice, el final dice así, 67. cito, Tra i párrafo ruoli di servizi 67. Entre los ecclesiali, muchos l'Assemblea servicios sinodale ha eclesiales, la riconosciuto Asamblea il Sinodal contributo reconoció la all'intelligenza della contribución a la fede, inteligencia de la al fe y al discernimento discernimiento offerto dalla ofrecido por la teología nella varietà en la delle sue variedad de espressioni. sus expresiones. Teologi e teologhe Teólogos y teólogas aiutano il ayudan al popolo di pueblo de Dio a Dios sviluppare a una desarrollar una comprensione della comprensión de la realtà realidad illuminata dalla iluminada por rivelazione la e revelación a y a elaborare elaborar risposte respuestas idonee, idóneas linguaggi y lenguajes appropriati per la apropiados missione. para la misión. La sinodalità La ecclesiale sinodalidad eclesial impegna i teologi a compromete fare a los la teólogos teologia in forma a sinodale. hacer Questo è teología importante. de forma Promuovendo sinodal, tra di loro la capacità promoviendo di entre ellos la ascoltare, capacidad de dialogare, escuchar, dialogar, discernere e discernir integrare e integrar la la varietà multiplicidad y delle la variedad de istanze las e instancias degli apporti. y de los aportes. In questa linea è En esta urgente línea favorire es urgente favorecer a través de oportunas formas il institucionales dialogo tra i el diálogo pastori entre e los coloro che sono pastores y impegnati aquellos que nella están ricerca teologica. comprometidos en la, en la L'Assemblea investigación invita teológica. le La istituzioni Asamblea teologiche a invita a las proseguire la instituciones ricerca teológicas a volta a proseguir chiarire, en approfondire, la investigación a chiarire il para significato della sinodalità e aclarar y accompagnare profundizar la el formazione significado de la nelle chiese sinodalidad y locali. acompañar la formación en las iglesias locales. Cari amici, non credo di Queridos sbagliare se amigos, dico che in creo ordine que no me di equivoco tempo si digo que il en orden Centro Evangelii cronológico Gaudium el è Centro Evangelii Gaudium está primissimo entre los a ricevere primerísimos questo en invito aceptar per esta mezzo última anche dei invitación a presenti través de este corsi. curso. Anzi, in un certo Es senso è más, stato anche en un cierto anticipato sentido, questo. ha L'invito cioè anticipado a far esto. avanzare La la formazione, invitación la a ricerca hacer que intorno al avance la significato formación en la teorico formación e y la anche alle investigación en implicazioni torno a la pastorali, teoría del significado y implicazioni de las pratiche prácticas della teologia della pastorales y sinodalità prácticas de la e a teología de la farlo sinodalidad insieme, y a hacerlo nell'ascolto, juntos, nel confronto, escuchando, appunto in uno stile autenticamente sinodale. conversando en un estilo Il auténticamente sinodal. vostro contributo La è contribución de necessario. ustedes es È necesaria, necessario sia per necesario tradurre il sea para documento traducir finale el in un documento final linguaggio a un che lenguaje que arriva llegue a tutti a todos, e anche per aiutare como le para diocesi, ayudar le a las parrocchie diócesis y a las fare delle parroquias scelte a pastorali tomar che opciones sostengono questa pastorales que dimensione apoyen esta sinodale della dimensión Chiesa sinodal de la in vista Iglesia di un en nuovo vistas a un slancio nuevo missionario. impulso misionero. Ma la vostra riflessione Pero la teologica reflexión de pastorale ustedes, è pure teológico-pastoral, necessaria perché, es también come ha detto necesaria il Santo porque, Padre nel suo como dijo el discorso Santo Padre en su conclusivo, discurso cito, final, su alcuni lo aspetti della cito, vita della Chiesa sobre algunos segnalati nel aspectos de la vida de la documento, Iglesia indicados en el come pure documento, sui temi así como sobre affidati los ai temas 10 gruppi di studio per encomendados a los 10 offrire grupos de proposte, estudio para c'è ofrecerme bisogno di tempo propuestas, es per necesario también giungere a tiempo para scelte tomar che decisiones coinvolgono que la Chiesa impliquen a tutta. toda la Iglesia. Grazie di cuore per la vostra Gracias de todo partecipazione corazón a questo por corso, vuestra buon participación en este proseguimento curso. e Buena vi auguro continuación ogni y bene. les deseo todo lo mejor. Ecco, era come avevo preannunciato questo Como collegamento había in cui abbiamo preanunciado, avuto esta modo di conexión parlare en la con cual il pudimos hablar cardinale. con el Avete cardenal, ascoltato pudieron questo escuchar desiderio della este recezione deseo non de la dall'alto, recepción, ma dal no desde lo basso, alto, sino ecco, desde del abajo documento finale. del documento Ecco, allora abbiamo final. chiesto al Entonces sottosegretario, hemos Sua Eccellenza preguntado al Monsignor Luis subsecretario, Su Marín de Excelencia, le San hemos pedido Martín, a come Monseñor abbiamo Luis avuto Marín modo de San ovviamente Martín, di como en ascoltare, otras ocasiones hemos come podido altre volte escuchar, abbiamo como sottolineato, il otras suo veces cognome hemos ci riporta alla subrayado, Spagna, su apellido nos lleva una a Spagna España, che abbiamo una messo in España cuore il Medio Oriente, que credo che hemos ci sia puesto en nuestro spazio anche corazón per la Medio Spagna, Oriente in y creo que particolare también hay per espacio para Valencia, España, che particularmente ricordiamo para nella preghiera Valencia, iniziale a e quien certamente recordamos en abbiamo la oración portato inicial. anche i nostri Hemos fratelli traído sin duda Venezia a della nuestros Spagna, di hermanos de Barcellona in Valencia, de particolare in España, queste ore. de Barcelona en Allora, estas Eccellenza, horas. l'ascoltiamo molto volentieri proprio a Excelencia, le partire dal escuchamos documento con finale mucho su gusto a questo partir del tema della documento final spiritualità.
sobre este ecco, tema nel de la documento. espiritualidad Utilizza, en el una documento. parola qualificata, quale Díganos caparzo. una palabra, usted puede Grazie, grazie dárnosla. anche del Muchas ricordo in gracias. questi momenti Gracias così por difficili per la recordar en Spagna, la estos zona di momentos tan Valencia. difíciles para Un caro España, la zona de saluto a tutti Valencia. voi. Un cálido Grazie di saludo a todos cuore agli ustedes. Gracias de organizzatori di corazón a los questo corso organizadores teologico de este pastorale curso e a teológico tutti i pastoral partecipanti. y a todos los Io parlerò della participantes. spiritualità Yo hablaré nel de la documento finale, espiritualidad en el documento fondamenti e final, sfide. Ho consegnato fundamentos il y testo, lo farò desafíos. soltanto Entregué el una texto, sintesi. por lo tanto haré Non è solo una possibile uno síntesis. sviluppo No es posible un dettagliato di tutto. desarrollo detallado. Sono tre parti. La prima è il punto di Son tres partenza, partes. La primera es seconda el punto de partida, fondamenti e la la terza segunda son los fundamentos y la le tercera sfide, alcune sfide. los desafíos, algunos desafíos. Dunque, ci troviamo in Entonces, un tempo nos di encontramos en riforma un tiempo profonda de nella reforma Chiesa. profunda en la La Iglesia. riforma è La radicata nella vita reforma e se radica en la quindi è vida y por temporanea, lo tanto perché es si realizza temporal, nel tempo che ci porque è tiene stato lugar en dato. el tiempo que nos ha Ma sido di fronte dado. alla Pero successione di frente a la istanti sucesión de che momentos caratterizzano il que tempo caracterizan el inteso tiempo, come cronos entendido como di carattere cronos, de carácter cuantitativo, que produce el envejecimiento, el paso del tiempo, la realidad que estamos viviendo en la Iglesia ha sido definida como kairos, es decir, de carácter cualitativo, no tanto cuantitativo como el cronos, sino cualitativo. Y es suerte, riesgo y oportunidad única e irrepetible. Por nuestra parte, se nos pide ejercicio de humildad y coherencia, disponibilidad y confianza, responsabilidad e implicancia para ser canales de la gracia de Dios, de su acción salvadora en el mundo. Se trata de dejar que el kairos irrumpa en el cronos. En esta perspectiva de renovación, o mejor de reforma, se pueden rastrear las líneas fundamentales de la espiritualidad presente en el documento final. Punto de partida. Referencias a la conversión. Una espiritualidad sinodal surge de la acción del Espíritu Santo y exige la escucha de la palabra de Dios, la contemplación, el silencio y la conversión del corazón. El hilo conductor que une las distintas partes del documento es, de hecho, una invitación a la conversión. Llamados por el Espíritu a la conversión, primera parte, conversión de las relaciones, segunda parte, conversión de los procesos, tercera parte, conversión de los vínculos, cuarta parte. Aun si no aparece en el título de la quinta y última parte, sí aparece en el contenido. Podríamos hablar en este caso de quinta parte, conversión del testimonio o conversión para la misión. El documento final expresa la conciencia que la llamada a la misión es al mismo tiempo contemporáneamente llamada a la conversión de cada iglesia particular y de toda la iglesia. Número 11. En la conversión hacia la santidad. La sinodalidad apunta a la coherencia y la santidad en la iglesia. La santidad de la iglesia se manifiesta y se debe manifestar en los frutos de la gracia que el Espíritu produce en los fieles. Se expresa de modos distintos en quienes tienden a la caridad perfecta de la propia vida y de este modo edifican a los demás. En la propia transformación, en la propia apertura a la gracia de Dios. Por lo tanto, en los distintos géneros de vida y en las distintas tareas se cultiva una única santidad en aquellos que están movidos por el Espíritu de Dios. Lumen Gentium 39:41. La conversión como exigencia sinodal. El camino sinodal, de hecho, está implementando lo que el concilio enseñó sobre la Iglesia como misterio y pueblo de Dios, llamado a la santidad a través de una conversión continua que proviene de la escucha del Evangelio. Documento final número 5. Esto nos hizo comprender que la sinodalidad requiere arrepentimiento y conversión, como dice en el número 6. Aquí
se abre un tema al cual el documento le dedica una atención especial, la conversión relacional. Tenemos que aprender del Evangelio que el cuidado de las relaciones no es una estrategia o el instrumento para una mayor eficacia organizativa, sino, y esto es muy importante, es el modo en que Dios Padre se reveló en Jesús y en el Espíritu Santo. Bien, iniziamo adesso il secondo punto. Ahora, el segundo punto, los fundamentos de la espiritualidad sinodal, que recoge el documento final. Primero, la Trinidad. El instrumentum laboris de la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo reflejó perfectamente el fundamento trinitario de la sinodalidad y afirmó que para comprender la naturaleza de una iglesia sinodal en misión es esencial captar el fundamento trinitario y en particular el vínculo inextricable entre la obra de Cristo y la del Espíritu en la historia humana y en la iglesia. La comunión sinodal se funda en la vida de la Trinidad. También en el documento final encontramos esta referencia esencial trinitaria. Me parece crucial lo que dice el número 15 del documento final. Toda la vida cristiana tiene su fuente y su horizonte en el misterio de la Trinidad, que inspira en nosotros el dinamismo de la fe, la esperanza y la caridad. Muy bello este número. Y muy bien escrito. Del mismo modo, es muy bella la referencia trinitaria al abordar el tema de la unidad y la pluralidad en la Iglesia. Pueblo reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Lumen Gentium 4, que puede dar testimonio de la fuerza de las relaciones fundadas en la Trinidad. Documento final número 34. Otras referencias las encontramos cuando se habla del bautismo, sacramento fundamental dentro del itinerario de la iniciación cristiana, con la que el cristiano es introducido en la fe pascual e insertado en la comunión trinitaria y eclesial. Por lo tanto, primer fundamento, punto de partida, la reflexión sobre el misterio trinitario. Todo parte de la Trinidad y del amor que conforma a la Trinidad y que abre la Trinidad a la economía trinitaria en Cristo Jesús. Segundo fundamento, el Espíritu Santo. Desde el inicio de esta segunda sesión hubo consenso en la necesidad de que en el documento se encuentre una referencia a la espiritualidad sinodal, teniendo en cuenta que sin el Espíritu Santo no hay, lo dice el Papa muchas veces, no hay sínodo ni sinodalidad. En el documento final, en la primera parte, hay 32 referencias al Espíritu Santo, quien es presentado como don pascual que anima, vivifica y da armonía. Por eso, todo el proceso sinodal es un llamado a la Iglesia a reconocer la dirección que hay que seguir a la escucha del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace partícipes de la naturaleza divina. Documento final número 22. Gracias a la unción del Espíritu Santo recibida en el bautismo, todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio, llamado sensus fidei. Segundo, unifica a la Iglesia creando armonía en la diversidad y nos abre una verdadera escucha. Cristo nos da, con la gracia del Espíritu Santo, la capacidad de escuchar, modelando nuestro corazón según el suyo. Documento final número 51. Para superar el egoísmo y el individualismo. Tercero, suscita, inspira carismas y ministerios, números 36 y 57. El proceso sinodal destacó que el Espíritu Santo inspira constantemente
en el pueblo de Dios una gran variedad de carismas y ministerios. Incluso en la edificación del cuerpo de Cristo hay una variedad de miembros y funciones. Hay un solo espíritu que distribuye sus diversos dones en beneficio de la Iglesia en proporción a sus riquezas y a las necesidades de sus ministerios. Es una cita de Lumen Gentium 7. Cuarto, da impulso Cuarto, a la misión. da impulso a la Documento final, misión. El documento final números 91 y 100. Ayuda Ayuda a la Iglesia a aprender de la experiencia, a recalibrar los planes de acción y a permanecer atenta a lo que Dios quiere, centrando la atención en los resultados de las decisiones en relación con la misión y nos orienta en diversos diferentes tiempos y contextos. La Trinidad, el Espíritu Santo, tercero, el tiempo, la historia. Para evitar un falso espiritualismo, el Concilio Vaticano II advierte sobre la importancia de considerar la categoría de signos de los tiempos. La Lumen Gentium, Ecclesia ad Intra, debe leerse en armonía con la Gaudium et Spes, Ecclesia ad Extra. El verbo se encarna. El Evangelio ilumina la historia concreta. La Iglesia que participa de Cristo solo pretende continuar bajo la guía del Espíritu Consolador la obra misma de Cristo. Gaudium et Spes. Lo vemos en los números 3 y 4. En el documento encontramos la expresión signo de los tiempos solo una vez, en un contexto litúrgico, número 27. Pero la idea está muy presente. Por ejemplo, el discernimiento se produce siempre dentro de un contexto concreto, cuyas complejidades y peculiaridades deben conocerse lo mejor posible. Número 85. Combinando la atención a los vínculos que forman la unidad de toda la Iglesia con el reconocimiento y la valoración de las particularidades ligadas al contexto en el que vive cada iglesia local, con su historia y tradición. Número 124. Podemos ver esto también, este llamado a la apertura a todas las culturas, a cada cultura y cada grupo humano, en el número 56. Y en el número 103, muy bellamente, precisamente habla del anuncio del Evangelio. Dice que el anuncio del Evangelio está siempre inculturado. Primera parte. Tercero, desafíos. 5 desafíos. Los enumero solamente. En el texto pueden encontrar un desarrollo. Primero, de tipo espiritual el desafío. Una sana espiritualidad sinodal requiere la escucha de la palabra de Dios. Escucha de la palabra de Dios. La contemplación, el silencio y la conversión del corazón y la oración, sea personal como comunitaria. También requiere ascética, humildad, paciencia y voluntad de perdonar y ser perdonado. Acoger con gratitud la variedad de dones y tareas distribuidas por el Espíritu Santo. Para este desarrollo necesitamos ser acompañados y sostenidos, comprendida la formación y la dirección espiritual como individuos y como comunidad. Y esto es muy interesante, esta insistencia en la formación, en el acompañamiento, la dirección espiritual. Lo podemos ver en el número 43. El primer desafío es un desafío realmente espiritual, en escucha del Espíritu. Segunda, comunitario el desafío. Nadie puede caminar solo por un camino de auténtica espiritualidad. Número 43. No debemos olvidar que la Iglesia, pueblo de Dios, alimentada por el sacramento del cuerpo del Señor, fuente de comunión y de unidad, se constituye en su cuerpo. Número 16. El documento presenta la comunión multifacética en la Iglesia y sus vínculos. La comunión de los fieles, Communio Fidelium, al mismo tiempo es comunión de las iglesias, Communio Ecclesiarum, que se manifiesta en la comunión de los obispos, Communio Episcoporum.
Todo esto en el número 18. En el contexto de la eclesiología conciliar del pueblo de Dios, el concepto de comunión expresa la sustancia profunda del misterio y de la misión de la Iglesia. Y en el número 31. Tercer desafío, el desafío ecuménico. El desafío ecuménico. El documento dedica algunos números al ecumenismo. El número 23 dice con valentía que el ecumenismo es ante todo una cuestión de, esto es muy interesante, una cuestión de renovación espiritual. El ecumenismo es una cuestión de renovación espiritual, número 23. Y nos presenta un programa exigente cuando nos recuerda que requiere procesos de arrepentimiento y de curación de la memoria de las heridas pasadas, hasta la valentía de la corrección fraterna en espíritu de caridad evangélica. No se encuentran frecuentemente estas. Y llegar a la corrección fraterna como desarrollo de la caridad. En el documento sobre ecumenismo no lo encontramos. Muy importante la referencia al ecumenismo de la sangre de cristianos de distintas pertenencias cristianas que juntos dan la vida por Cristo Jesús. La unidad surge de la cruz del Señor. Esta es la referencia en el número 23 sobre el ecumenismo de la sangre. El desafío de la corresponsabilidad, el desafío corresponsable. En la comunidad cristiana hay una corresponsabilidad diferenciada de todo para la misión. Corresponsabilidad para la misión, número 26. Este término, corresponsabilidad diferencial, está también en los números 28, 36, 77, 89 y 147. Significa que cada miembro de la comunidad debe ser respetado, valorando sus capacidades y dones en vista y sus dones en vista de la decisión compartida, número 89. Y creemos que son necesarias formas de mediación institucional más o menos articuladas en relación con el tamaño de la comunidad para el desarrollo de esta corresponsabilidad. Número 89. Quinto desafío, desafío misionero. Dentro de la espiritualidad de este desafío misionero. El objetivo del sínodo es un renovado impulso misionero. Número 3. Esta es la finalidad del sínodo, no una iglesia autorreferencial, cerrada en sí misma, una iglesia abierta, una iglesia hacia la misión, considerando que todo bautizado está convocado para ser protagonista de la misión para que todos sean discípulos misioneros. Número 4. De este modo, la sinodalidad implica una profunda conciencia vocacional y misionera, fuente de un estilo renovado en las relaciones eclesiales, de nuevas dinámicas participativas y de discernimiento eclesial, y de una cultura de la evaluación que no puede establecerse sin el acompañamiento de procesos de formación específicos. Número 141. Muy interesante la referencia a la cultura digital y a la doctrina social. Estos 5 desafíos como puertas abiertas para un desarrollo en la reflexión de la teología, de la pastoral y de la espiritualidad. Son estos, el desafío espiritual, comunitario, ecuménico, corresponsable y misionero. Conclusión. En el anterior sínodo dedicado a los jóvenes, año 2018, el Papa Francisco dijo de manera muy sugerente que la tarea del sínodo es hacer germinar los sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer las esperanzas, estimular la confianza, vendar las heridas, tejer relaciones, resucitar un amanecer de esperanza, aprender unos de otros y crear una imagen positiva que ilumine las mentes, caliente los corazones, devuelva la fuerza a las manos e inspire la visión de un futuro lleno de la alegría del Evangelio. 9 verbos sinodales: brotar, suscitar, florecer,
estimular, unir, intrecciare, no, risuscitare, perdón, imparare, vendar, creare. tejer, En el resucitar, saluto finale aprender, alla crear. 16ª Y en el Assemblea saludo Generale final del a la Sinodo dei 16 Vescovi, Asamblea General il del Sínodo de 26 los Obispos, ottobre scorso, el il pasado Santo Padre 26 de citava octubre, el Santo alcuni Padre versi citó di Madeleine algunos Delbrel. versos de Madeleine Delbrel. Facci vivere la nostra vita Vivamos, non come haznos un vivir gioco nuestras di vidas scacchi no como una dove tutto è partida de ajedrez calcolato, donde non todo está come una calculado, partita dove como tutto un è juego difficile, donde todo es non come un difícil, teorema no como che un ci rompa il teorema capo, que nos ma rompe la come una cabeza, festa senza sino como fine una dove il fiesta tuo sin fin, incontro donde se si renueva tu rinnovella come un ballo, encuentro, come una como un danza, baile, fra le como braccia una della tua danza, grazia, nella entre los musica che brazos de tu riempie gracia, en la l'universo música di que amore. llena el universo de amor. Questi versi, diceva il Santo Estos Padre, versos, possono afirmó el diventare Santo la Padre, musica di pueden fondo con convertirse en la cui música de accogliere fondo il con la que documento acoger finale. el documento Grazie. final. Gracias. Grazie, Monsignor Marin. Avevo Muchas appuntato gracias, qualcosa, però Monseñor questa sua Marín. questa Apunté sua algo, conclusione pero credo esta che vada conclusión suya lasciata creo que nella sua hay que dejarla bellezza. Veramente así, mi en toda piacerebbe su molto belleza. riprendere Me tutti i gustaría verbi mucho ultimi che ha retomar citato. todos los Mi verbos permetto que cito. soltanto così Me di permito introdurre Sor Natalie solamente Beccart riprendendo uno introducir de degli esta sfide che forma lei ha la hermana segnalato, Natalie Becar, quella della retomando uno de los corresponsabilità desafíos que usted differenziata. señaló, la de la Ecco, mi responsabilidad sembra che diferenciada. sia un Me ottimo parece que modo sea per una introdurre óptima Sor forma Natalie para Beccart, che tutti introducir a la hermana conosciamo, Natalie è Becar, a quien todos sottosegretaria della conocemos, Segreteria Generale del subsecretaria de la Sinodo. Secretaría A General lei del la parola, Sor Sínodo. Natalie, A che ella ci le parlerà damos di la questo palabra, nuovo hermana Natalie, modo que di nos hablará de prendere esta nueva decisioni forma nella de Chiesa. tomar Mi pare decisiones en la che iglesia. Monsignor Marin Me le ha parece que preparato un Monseñor quadro Marín molto preparó dove si troverà a suo agio un per il cuadro tema che donde le usted abbiamo se chiesto. encontrará a gusto Grazie para el mille. tema que le hemos pedido. Muchísimas gracias. Grazie mille, grazie Mil veramente gracias, a mil tutti voi, gracias a todos specialmente ustedes, ai especialmente organizzatori a e los faccio organizadores. saluti anche a Yo tutti saludo a partecipanti. È todos bello di los vedere tante persone participantes. di Es tutto il hermoso mondo, ver di muchas personas ritrovare de todo el e sono mundo molto grata y con tutta la Segreteria Generale reencontrarme. del Sinodo Estoy muy per agradecida con questa la Secretaría General del iniziativa. Sínodo por esta Allora, iniciativa. vorrei Entonces, condividere un poco con voi quisiera come compartir con questo ustedes sinodo e il de qué sviluppo manera della este sínodo sinodalità y el con desarrollo il de la documento sinodalidad finale è con el per tutti documento noi final y para todos una chiamata nosotros, es para a todos un nosotros nuovo un modo llamado di a una prendere forma decisioni nueva nella Chiesa. de tomar decisiones en la E iglesia. esploriamo un poco come vuole Exploramos dire questa entonces, maniera exploremos qué quiere sinodale decir di esta prendere forma sinodal decisioni de nella tomar Chiesa. decisiones en la E con iglesia. questo stile sinodale Con este vorrei estilo iniziare sinodal quisiera comenzar qualche secondi di silenzio, con algunos come segundos de Monsignor Marin ha silencio. detto, il Como silenzio è Monseñor molto Marín dijo, importante, el silencio es muy per importante invitare tutti voi a para riflettere un invitarlos a poco todos a quando voi reflexionar un vedere poco una maniera di prendere decisioni in stile sinodale, cuando una qual è forma de un tomar elemento decisiones en estilo chiave? sinodal. Un ¿Cuál es un elemento elemento chiave clave? Un per elemento questo nuovo clave para modo di prendere este nuevo modo decisioni. de tomar Prendiamo decisiones. un Entonces, minuto di nos silenzio e vi tomamos un invito a minuto de scrivere nella silencio chat y yo un les elemento invito a que chiave escriban en per el chat esprimere, un per elemento fare questo clave tipo di decisioni sinodali. necesario para tomar las decisiones sinodales. Grazie per le risposte che sono già qui. Gracias por las Ascolto, respuestas. Escucha, discernimento, discernimiento, un ascolto profondo, escucha essential profunda, element, hope, feel joy, parlare insieme, hablar ascolto, juntos, ascolto, truly escucha, silence for escucha, ideas,
silencio, lavorare dall'ascolto, dejarse trabajar por la distacco, escucha, ascolto e parresia. desapego, escucha y parresía. Spero di vedere anche altre, ma possiamo Y vedere questa llegarán parola seguramente otros, molto, molto pero podemos, importante, esta palabra muy importante vemos della- aquí dell'ascolto. de la È vero che escucha. è un elemento veramente, Es veramente verdad que es chiave. un elemento clave. Vorrei illustrare per introdurre questo Quisiera tema, ilustrar para dopo la introducir vostra este tema, contribuzione, después de vuestra con contribución, una con parola di Papa unas Francesco alla palabras del fine del Papa Francisco sinodo. al final del sínodo. Lui ha detto nel suo Él saluto dijo di en conclusione su che per lui, saludo en el vescovo di cierre Roma, que para él, convocando obispo de la Chiesa Roma, di Dio in convocando a la Iglesia de sinodo, Dios ero al sínodo, consapevole di eras aver bisogno di consciente voi, que tenía necesidad de vescovi e ustedes, testimoni del obispos cammino y sinodale. testimonios del Vuole dire camino che in sinodal. una Chiesa Y quisiera sinodale decir que en una nessuno iglesia prende sinodal una decisione di solo. nadie toma una Anche il decisión Papa solo. ha, También el Papa ha detto che lui ha bisogno dijo di que él praticare tiene l'ascolto, necesidad de anzi vuole practicar la praticare escucha, l'ascolto es per más, quiere poter rispondere practicarlo alla para parola poder che ogni responder giorno a la palabra que ripete, cada día conferma i tuoi fratelli e le tue repite, sorelle. Vuole confirma dire a che i tus hermanos y pastori, tus quelli che hermanas. hanno una Entonces, los responsabilità pastores, los que tienen una responsabilidad de hanno decisión, bisogno di ascoltare gli necesitan altri. escuchar Una a los lezione demás. più forte per me di Una tutto lección il fuerte processo para mí sinodale de è todo il el proceso bisogno degli sinodal altri. es la Abbiamo necesidad de bisogno los degli otros. altri perché Tenemos lo Spirito necesidad de Santo los otros parla a noi tra e porque el con Espíritu i Santo nos altri. habla E alla entre y fine del con los demás. Y al final del sínodo, quando Papa Francesco ha annunciato cuando el Papa che Francisco anunció lui non intendo que pubblicare él una esortazione no pensaba apostolica, publicar una basta exhortación quello che apostólica, abbiamo approvato, que il era documento suficiente lo que finale, habíamos aprobado, el era documento final, veramente un gesto fue un significativo gesto del muy Papa, significativo una del Papa, decisione che lui ha una preso decisión per que él tomó sottolineare, mettere in para luce subrayar, un para modo poner de di prendere manifiesto una decisione forma che de tomar decisiones il documento finale come frutto maturo que el del documento processo del final sinodo, come Cardinal Grech ha fue el detto, fruto e maduro del anche Papa sínodo, como dijo el Francesco cardenal ha Grech, y el Papa Francisco fatto questo documento, l'ha appropriato e integrato se apropió come de este un documento y lo atto del integró magisterio. como un acto del magisterio. Questo magisterio, Y este gesto simbólico, pero no solo simbólico, puedo decir histórico, pone de manifiesto este nuevo modo de tomar decisiones en la Iglesia y muestra que la finalidad de la decisión de manera sinodal, antes que nada, es hacer la voluntad de Dios. Hemos escuchado que Monseñor Marín dijo que la Iglesia sinodal está radicada en la Trinidad. Y de hecho, en un proceso sinodal, en un discernimiento en estilo sinodal, el verdadero líder es el Espíritu Santo. Esto quiere decir que todos nosotros tenemos que descentrarnos para dejar espacio al Espíritu Santo. Entonces el desafío es abrir procesos decisionales para discernir juntos y salir de una forma que en distintos lugares todavía sigue siendo que cada uno tome una decisión solo. No es posible esto en una iglesia sinodal. La sinodalidad implica una forma de decidir. Para explorar esto, quisiera compartir con ustedes la definición de sinodalidad que surge en el documento final. La sinodalidad es el caminar junto de los cristianos con Cristo hacia el reino de Dios, unido a toda la humanidad. Es la perspectiva, como vemos en el logo del sínodo, orientada a la misión
comporta reunirse en asamblea a distintos niveles de la vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, la formación del consenso como expresión de hacerse presente Cristo vivo en el Espíritu y asumir una decisión en una corresponsabilidad diferenciada. Por lo tanto, quisiera decir que la forma de tomar decisiones y de discernir es discernir, llegar al consenso e involucrar a todos en la corresponsabilidad diferenciada, porque no todos tienen los mismos roles. En términos simples y sintéticos, se puede decir que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer a la iglesia más participativa y misionera, para hacerla, es decir, más capaz de caminar con cada hombre y cada mujer irradiando la luz de Cristo. Aquí tenemos esta palabra muy importante, participativa. Disculpen por este problema técnico, espero que, a ver si... Por lo tanto, esta forma de tomar decisiones quiere decir una forma participativa. Esto también quiere decir una forma nueva de ejercitar la autoridad basada en la participación y en la corresponsabilidad. Para tomar decisiones sinodales hay que hacer un camino de conversión, no solo para los pastores, para los que ejercitan la autoridad, sino también para todos los fieles que están llamados a dar su contribución, dando su propio aporte. La sinodalidad nos da el marco para comprender el mismo ministerio jerárquico. Por lo tanto, invita a toda la iglesia, comprendidos los que ejercen una autoridad, a la conversión y a la reforma. Ya hemos escuchado la importancia de la conversión y este llamado también a hacer una conversión en el modo de decidir, comenzando por la visión del ejercicio de la autoridad respecto a la visión de la importancia de las relaciones. Otra clave del documento final de la Iglesia Sinodal es la centralidad de las relaciones. Entonces, este estilo tiene implicancias para los laicos y los consagrados, no solamente para los pastores que tienen un rol decisional especial, sino para todos, porque a los fieles laicos, hombres y mujeres, es necesario ofrecer mayores oportunidades de participación, explorando también formas de servicio y de ministerio. Tiene implicancias en la forma de organizar la iglesia, con diversidad de ministerios, pero también con la involucración de todos los miembros del pueblo de Dios en el discernimiento y para una decisión concreta en un lugar, porque no podemos hablar de tomar decisiones teóricas en el cielo, sino en un contexto cultural específico, en una situación normal. Para ello tenemos necesidad de un proceso que está expresado en el documento final y quisiera mostrar de qué manera comprendimos esta forma de tomar decisiones de manera sinodal. Es un proceso. El elemento clave es que es un proceso. No es una decisión así, sin un proceso. Los pasajes del discernimiento eclesial pueden articularse de distintas maneras según los lugares y las tradiciones. No es una técnica. Me gusta también que el Papa Francisco
ha letto questo estratto di Madeleine leyó Delbrel che Monsignor Luis este ha anche fragmento de Madeleine letto, Delbrel di que vedere leyó la vita, Monseñor la Luis, missione ver la come vida una y la danza, misión è como una un'arte, danza, non è como una un tecnica. arte, no es una E la maniera técnica, di prendere decisioni y la nella forma de Chiesa tomar sinodale decisiones en la Iglesia sinodal sì, è anche un'arte, l'arte del entre procesos es también un discernimento arte, el comunitario. arte del discernimiento E allora vorrei comunitario. fare Quisiera vedere un poco in dettaglio mostrar un poco en un detalles processo possibile este con proceso tappe posible che voi con potete etapas trovate que ustedes pueden trovato nel encontrar documento finale, en el documento final, paragrafo 84. en el párrafo La prima tappa 84. è La primera etapa chiara es la presentación clara del objeto del discernimiento e la messa a disposizione di informazioni y e strumenti la puesta a adeguati per la disposición sua de comprensione. instrumentos Non possiamo necesarios para su coinvolgere o adecuada consultare altri comprensión. se No non podemos facciamo involucrar a una otros si no presentazione hacemos chiara una presentación della clara decisione, de la dell'oggetto della decisión, decisione e de senza cuál es el dare objeto tutte del informazioni. discernimiento y sin Il dar secondo todas las passo è la informaciones. El segundo paso es la preparación, che richiede un tempo que conveniente per prepararsi con la exige un tiempo preghiera, conveniente para l'ascolto della prepararse parola con di la Dio e oración, la la escucha riflessione de la sul palabra tema. de Dios y la Non è una reflexión sobre el riflessione tema. solamente con No es una reflexión solamente con l'intelligenza, ma anche con con la il cuore, inteligencia, con sino l'ascolto también della con el parola di Dio, corazón, basata, con la escucha radicata de la palabra de Dios nella spiritualità. basada, radicada Vuole en la dire che espiritualidad. richiede una Quisiera decir que disposizione exige una interiore di disposición libertà interior rispetto de ai propri libertad interessi respecto a personali e los di propios gruppi e intereses l'impegno per la personales y de ricerca del grupo bene y el comune. compromiso por la Le búsqueda del attitudini bien común. sono molto Las importanti. E actitudes son poi muy importantes. Y questo después, momento molto importante este che momento muy abbiamo importante sperimentato que hemos specialmente experimentado durante queste especialmente sessioni sui durante tavoli estas rondi, sesiones en l'ascolto las mesas rispettoso e redondas, profondo della la parola di escucha ciascuno respetuosa y profunda de la e la palabra de cada ricerca uno di un consenso y il la più ampio búsqueda de un possibile che consenso lo emergerà más amplio attraverso ciò posible che più fa que ardere i surgirá cuori, a senza través de nascondere aquello i que conflitti más e hace senza arder el cercare corazón, sin compromessi esconder los al conflictos ribasso. y sin E buscar ha bisogno di compromisos. tempo per maturare un consenso. Se E poi necesita non è tiempo para finito madurar un qui, consenso perché y no quello termina che aquí, il porque presidente lo que el come nel sinodo è presidente il Papa en el o sínodo es el è un Papa consiglio e un o en un presidente del concilio consiglio, hay un quello che ha presidente del concilio, l'ultima el que responsabilità tiene della la última decisione e chi fa responsabilidad de la la decisión presidenza del es él, processo di es quien hace la discernimento. presidencia del proceso de discernimiento. Devo formulare Debe il processo formular del consenso raggiunto el e la sua proceso del consenso presentazione a tutti alcanzado y i su partecipanti presentación a todos los perché manifestano participantes, se vi si riconosce a meno. porque E tienen que questo è decir molto si se reconocen o importante no. di Esto es muy rimettere, importante, nominare il consenso. E nombrar poi l'ultima el tappa che è molto consenso. importante è la Y la última etapa que transazione, es la muy verifica importante e la es valutazione. verificar y evaluar. Allora vuole dire Entonces quisiera decir, e abbiamo visto che per y hemos aiutare a visto prendere que para decisioni in ayudar a modo tomar sinodale, decisiones de questa forma metodologia sinodal, sinodale esta della metodología conversazione dello sinodal de la spirito è conversación molto en el fruttuosa, espíritu ma es poi muy, si fa con da mucho adattazioni, fruto, pero ma después hay que adaptarla. questa nuova maniera di prendere Pero esta nueva decisioni forma de tomar implica decisiones anche di sviluppare implica una también cultura della desarrollar trasparenza, una del cultura de la rendiconto e della transparencia, valutazione. de La saber poner decisione las non è cuentas en finita claro y quando de è evaluar. presa, ma La decisión no está anche concluida cuando se toma, la presa di decisione non conclude il sino processo decisionale. que no Esso va termina aquí el accompagnato e proceso seguito da decisional. pratiche di Hay que rendiconto e acompañarlo, valutazione in un spirito di practicarlo trasparenza y ispirato evaluarlo dai en espíritu criteri de evangelici. transparencia Penso che questa è una delle basados en novità criterios importanti evangélicos. del Creo que esta es sinodo. una de las Vi novedades invito importantes a del sínodo leggere questa y los parte invito 3 del a leer esta documento parte finale 3 del documento final, e che implica anche que di implica mettere también
di sottolineare l'importanza dei subrayar la organismi importancia de los partecipazioni, organismos de che sono participación, luoghi privilegiati que per son lugares prendere privilegiados decisioni in para modo tomar decisiones sinodale. In de forma conclusione, sinodal. vorrei dare solamente due Concluyendo, esempi quisiera per dar solo dos ispirarci e ejemplos continuare la para nostra inspirarnos y conversione continuar nuestra personale e conversión insieme. personal y juntos. Il primo esempio è infatti il El primer passaggio ejemplo del Vangelo di es Giovanni el 21, paso del che Evangelio de per Juan me fa 21, vedere una maniera molto que a mi criterio bella e muestra forte de questo manera muy passaggio bella y da io, fuerte perché all'inizio este abbiamo pasaje Pietro del che yo, porque al ha principio detto io tenemos a vado a Pedro que pescare, dijo, io yo voy a vado a pescar, pescare. yo voy E a gli pescar. altri dicono Y los ok, otros veniamo dicen, anche noi bien, con te. La vamos también decisione è nosotros da contigo. Pietro La decisión e es de Pedro. possiamo vedere che quella Y notte podemos non ver presero que esa nulla. noche no Poi arriva pescaron nada. Gesù, disse Después llega loro, Jesús y figlioli, les non dice, avete nulla da mangiare? hijos, ¿no tienen nada Di para comer? riposo no. Allora egli disse Dijeron, loro, no. Entonces les gettate, dijo, gettate tiren, insieme tiren la rete dalla juntos parte destra la della red barca e del lado troverete. derecho E del sappiamo barco che y encontrarán. Y era sabemos que questa grande quantità di pesci era esta gran e cantidad de il peces. frutto di un ascolto, di una mettere in pratica Es el una fruto de, decisione de escuchar, de poner en práctica venuta da una Gesù decisión que venía de per Jesús fare la volontà di Dio. E para questo hacer la voluntad de veramente è Dios. la maniera di Y prendere esta realmente decisioni es la in forma de un tomar modo decisiones sinodale. de E manera un altro sinodal. esempio, Y otro invito a ejemplo, vedere o les rivedere invito questo a ver o volver film a che è rever bellissimo, esta Uomini di película que es tan Dio, hermosa, Hombres l'esperienza de dei Dios, monaci di la Tiberi experiencia de los durante il monjes periodo de del Tiberí terrorismo en el in periodo Argelia, del terrorismo en un'esperienza di Argelia, discernimento una experiencia de comunitario in una discernimiento situazione comunitario difficile. en una Perché situación de per me crisis. fa vedere Porque para mí veramente esto una muestra maniera realmente sinodale di prendere una la forma decisione e sinodal di de tomar passare dal decisiones dissenso y al de pasar consenso. del Grazie a disenso al tutti consenso. e Gracias a buon todos corso per tutti. y Grazie. muy buen curso para todos. Grazie, Gracias. professor Nathalie. Gracias, È hermana davvero Nathalie. molto interessante quello, Muy specialmente l'ultima parte interesante, che ci ha especialmente la portato última con degli parte esempi concreti, que con nos ha un presentado con ejemplos processo, concretos y con un con dei passi. proceso, Mi con algunos pare che pasos. siano da Me parece riprendere. que Intanto le volevo hay que dire che retomarlos. hanno Quiero risposto anche decirle que sull'altro canale respondieron YouTube también en el otro dove canal, ci en sono più di YouTube, 600 donde hay accessi. más de Quindi 600 non li leggo accesos. cosa hanno Por lo scritto, tanto, no che leo sono lo que han bellissime escrito, risposte, pero poi le hay faremo bellísimas arrivare respuestas. anche Después se queste. las haremos E quindi llegar. salutiamo anche i nostri amici Saludamos sull'altro también a canale, mentre nuestros qui su amigos en el Zoom otro canal, sono mientras que aquí en Zoom altrettanti, più di quasi hay 400, quindi casi siamo 400 intorno ai también. Por lo 1000 tanto, accessi, somos alrededor sappiamo de che ci 1000 sono molti los que punti di están, ascolto comunitari in questo muchos momento, accesos, quindi pero hay muchos de davvero estos que son puntos salutiamo tutti e comunitarios. ciascuno. Saludamos a Allora todos y a cada prenderei uno. Entonces ahora il suo esempio del minuto di silenzio tomaría per su farlo ejemplo del adesso minuto de insieme. silencio para hacerlo Facciamo ahora una juntos. pausa proprio Vamos a hacer così una leggera, ma pausa giusto per fermare e breve, magari dare pero para fiato ai detenernos nostri y dar traduttori che aliento a stanno nuestros facendo un lavoro traductores que straordinario. están Li haciendo un trabajo ringrazieremo anche alla fine, ma extraordinario. intanto También al final les agradeceremos, pero en glielo tanto diciamo. se Facciamo un los minuto di decimos. silenzio e Hacemos un riprendiamo momento con de un silencio y video retomamos di con un un video minuto per de un minuto ascoltare anche la para testimonianza escuchar di también el Margaret testimonio Carran de Margaret e la Carram parola appunto di y Piero la Coda. palabra de Piero Coda.
Ecco, siamo qui. Vogliamo davvero Estamos continuare aquí. questo momento. Queremos Stiamo continuar ricevendo este tantissimi momento. Estamos messaggi, sarebbe recibiendo bellissimo muchísimos leggerli mensajes. Sería tutti hermosísimo davvero poder leerlos contenti. a todos, Una todos cosa muy che ho letto contentos. poco fa dice molto bello e in Uno italiano que si leí, dice es muy così, hermoso, en italiano se dice de esta forma, comprensibilissimo. Ecco, y es che è una muy parola, non so come i comprensible, traduttori faranno, cioè molto es muy comprensibile quello che si sta claro dicendo. lo que se Allora está diciendo. passiamo a Entonces, Margaret Carram, pasamos a che Margaret tanti Carram, che sono in a ascolto quienes conoscono. muchos que están escuchando Sicuramente conocen. io avevo l'accusa di sentire Seguramente battere il suo yo cuore quando si è parlato del Medio había Oriente, escuchado latir su prima di corazón, me questo parece, cuando collegamento se habló abbiamo de Medio ascoltato in Oriente. arabo Antes il de dialogo tra de lei esta e Padre conexión Yusuf escuchamos del Libano, el di diálogo en Beirut. árabe entre ella y Padre Sognavamo Yusuf veramente la de traduzione Beirut in y arabo soñábamos anche con di poder questo tener la corso di traducción en sinodalità árabe di sobre Haifa, este curso de palestinense, sinodalidad. attuale presidente del Margaret Movimento dei Carram, Focolari, Palestina, ma actual soprattutto movimiento, invitata presidente del speciale movimiento de los al focolares, Sinodo. pero sobre todo Ecco, invitada especial en Margaret, el sínodo. come hai Margaret, vissuto questo ¿cómo mese, has ma anche queste vivido due este mes? assemblee? Pero Ecco, también partendo dal estas vissuto. A te asambleas, la parola. las dos asambleas partiendo Grazie desde lo Vincenzo que has e vivido. ringrazio Gracias, Vincenzo, infinitamente tutti i y relatori che agradezco a hanno todos parlato los prima di relatores me que han hablado per antes questo que yo, appuntamento veramente por esta molto cita ricco. E saluto in tan, modo tan anche, rica. ringrazio in Saludo modo de speciale manera, per le parole agradezco de di Sua manera Eminenza especial las Cardinal palabras de su Grech e eminencia el anche cardenal Grech, Luis también Marín Monseñor e Luis Sor Marín Natalie y la e hermana anche poi Natalie. ringrazio già Monsignor También Coda che agradezco parlerà ya a dopo di me. Monseñor Coda que hablará después que yo. Io vorrei iniziare Yo dicendo, quisiera comenzar non ci diciendo, ardeva forse il no cuore nos nel ardía el petto corazón mentre conversava con mientras noi lungo il Él hablaba cammino? con nosotros por el Queste parole camino. del Vangelo di Estas Luca palabras del Evangelio de descrivono Lucas molto bene describen muy bien la l'esperienza che ho experiencia fatto in que he questi tenido 3 en anni estos di 3 cammino años de sinodale. camino Ad sinodal. ogni tappa del En cada sinodo, a etapa del partire da sínodo, quella empezando continentale por el de Europa europea a cui ho continental, en el partecipato que a participé Praga en nel Praga febbraio en febrero de 2023, poi con la 2023, prima e luego infine con con la la primera seconda y finalmente sessione con del la mese segunda scorso, sesión el mes pasado, svoltisi entrambe ambas nell'aula Paolo celebradas en el aula VI, Pablo VI, sentivo sentí ardere il cuore arder el nel corazón vedere e nello al ver y sperimentare una experimentar Chiesa una che ha il iglesia que coraggio tiene di el mettersi in coraje de gioco, implicarse, di domandarsi come essere preguntarse cómo sinodale, ser di sinodal, lavorare insieme trabajar per juntos raggiungere para i 3 alcanzar los 3 obiettivi che si è objetivos data: que se ha propuesto: comunione, comunión, partecipazione e participación y missione. misión. Sì, lo posso Sí, dire con puedo decirlo sincerità. con Gesù sinceridad. ha camminato con Jesús noi caminó lungo con la strada, nosotros en ci ha este spiegato molte trayecto, cose, nos ci explicó ha muchas cosas, illuminato, nos ci ha iluminó, infiammato i cuori, encendió nuestro spesso corazón, a delusi e menudo impauriti. decepcionado Ci y ha ridonato temeroso. Nos ha speranza in devuelto la questo momento esperanza anche en e este nuovo momento ardore per también tornare alla y un nostra nuevo ardor para Gerusalemme, volver a ai nuestra nostri Jerusalén, cenacoli, a che nuestros sono le cenáculos, nostre que son diocesi, le nuestras parrocchie, diócesis, le parroquias, comunità, le comunidades, associazioni, i asociaciones y movimenti los nei quali ci movimientos siamo en los que a veces talvolta ranchiusi, nos hemos rinchiusi. encerrado. Siamo tornati rigenerati con Regresamos l'anima piena di regenerados, con el gratitudine, alma llena di de gratitud, coraggio e gioia coraje perché y abbiamo visto alegría, lo Spirito porque Santo in vimos al Espíritu azione. Santo en È acción. Lui il vero Él protagonista del es el Sinodo, verdadero che ci ha protagonista del dato, ci ha sínodo, guidato quien ha infatti in hecho, nos guió un'esperienza en di una comunione experiencia de straordinaria, extraordinaria comunión, allargando i nostri cuori, ma ensanchando ampliando nuestros i nostri corazones orizzonti y sulla ensanchando realtà nuestros delle altre horizontes chiese sobre la locali e realidad de della las otras Chiesa iglesias universale. locales Come y de la spiega lei Iglesia nel passaggio Universal, degli como strumenti bien explica un laboris per la pasaje del seconda Instrumentum sessione del Laboris para la Sinodo. segunda sesión del sínodo. E leggo, non c'è missione No senza hay misión contesto sin o senza contexto una chiara o sin una consapevolezza clara che il dono del conciencia que el Vangelo don del è offerto a Evangelio se persone e ofrece a comunità personas che y vivono in comunidades que tempi e viven luoghi en tiempos y particolari, lugares non chiusi particulares, in se no stessi, encerrados ma en sí mismos, portatori di sino storie portadores de e che vanno historias y que riconosciute, hay que rispettate, reconocerlas, inviate respetarlas, ad en- aprirsi a più ampi enviadas a abrirse orizzonti. a horizontes È más l'apertura a amplios. più
y la apertura a horizontes más amplios es la gracia, el don que Dios me ha dado gratuitamente para vivir. Ahora, como nos dijo el Papa Francisco al concluir la sesión final del sínodo, me corresponde a mí, a cada uno de nosotros, transmitir con un gran sentido de responsabilidad lo que hemos recibido y experimentado. En nuestras reuniones repetimos a menudo que aprendemos haciendo. Por lo tanto, aprenderemos la sinodalidad viviéndola y practicándola. También yo estoy convencida de que no será el documento final el que implementará la sinodalidad en nuestras realidades, sino nuestro testimonio. Sin embargo, es sin duda una herramienta preciosa porque informa muy bien sobre la reflexión plural que el sínodo ha realizado entre todos. Al abrir el camino del sínodo en el 2021, el Papa Francisco hizo a todos una pregunta que decía: comenzamos preguntándonos todos, papa, obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, hermanas y hermanos laicos. Nosotros, comunidad cristiana, encarnamos el estilo de Dios que camina en la historia y comparte las vicisitudes de la humanidad. ¿Estamos dispuestos a la aventura del camino o temerosos de las incógnitas? Preferimos refugiarnos en las excusas del no sirve o del siempre se hizo así. Hasta aquí las palabras del Papa. Muchos de nosotros podemos correr el riesgo de caer en esta trampa, en esta tentación. Algunos pueden pensar que la experiencia sinodal ha terminado y que el documento final pronto será olvidado o guardado en un cajón. Estoy convencida de que a todos nos corresponde ahora no dar la espalda, sino considerar este camino que duró 3 años como un punto de inflexión, un punto de partida en el que nos sentimos llamados a una participación más profunda, a una comunión más plena y a una misión más valiente, que ciertamente exigen una conversión del corazón y de nuestras relaciones, como hemos escuchado antes. En otras palabras, se nos pide volver a vivir el Evangelio con pureza y radicalidad. Y para poder hacerlo, al inicio de este camino, el Papa nos dio los 3 verbos del sínodo: encontrar, escuchar y discernir. Encontrar. En esta última sesión me encontré en una mesa junto con otros compañeros de viaje para practicar la conversación en el espíritu. Para mi sorpresa, me colocaron en un grupo de habla inglesa. Pensé que era un error, quizás porque el año anterior estaba con un grupo de habla italiana. Me dirigí a la Secretaría del Sínodo, quienes me confirmaron que ese era mi lugar y que lo habían hecho para dar más internacionalidad y más apertura a todos los grupos. En mi primer grupo había cardinales, obispos, laicos, hombres y mujeres, religiosos y religiosas de distintos países. Quiero citar solo para darles un ejemplo: India, Canadá, Irlanda, California, Guam, una isla situada en el corazón del Océano Pacífico Occidental. Myanmar. También estuvo presente un obispo de la Iglesia Ortodoxa Armenia. Mi segundo grupo de conversación en el espíritu amplió aún más el horizonte, porque los miembros procedían de Nueva Zelanda, Australia, Corea, Uganda,
Nigeria, Austria, Ucrania. Había un obispo de la Iglesia Ciro-Católica de la India y un pastor general asistente para las relaciones ecuménicas de la Federación Luterana Mundial. ¿Pueden imaginar la riqueza que trajo a mi vida el encuentro con todas estas personas? He aprendido a valorar más el don y el carisma que cada uno aporta al servicio de la Iglesia. Admiré su amor a la Iglesia y el fuerte deseo de una creciente comunión con las iglesias orientales, así como la fuerte sensibilidad ecuménica que fue creciendo durante estos años caminando juntos. Aprendí que las diferencias de cultura, la pertenencia a diferentes lenguas, a diferentes iglesias, a diferentes grupos étnicos, no son un obstáculo, sino una contribución a la unidad que conduce a la armonía y a una fraternidad más viva. Hablando de interculturalidad, el padre Timothy Radcliffe, que hacía las meditaciones en el sínodo, en una de ellas utilizó una imagen que quedó impresa en mi corazón y mente. Decía, imaginemos una red. Una red está compuesta por agujeros vacíos conectados entre ellos por cuerdas, espacios y vínculos. Sin ambos, no existiría una red para levantar a los peces. Cuando las culturas se encuentran, debería quedar un espacio entre ellas. Ninguna de las dos tendría que devorar a la otra, como está sucediendo con la globalización del consumismo. Deberíamos honrar la diferencia cultural, el espacio fértil entre las culturas, y se da cuando cada una conserva la propia identidad y está abierta a la otra. La segunda palabra es escuchar. Vimos con muchos en el chat, en la pregunta de la hermana Natalie, pusieron la palabra escucha. El verdadero encuentro nace de la escucha. El Papa nos recordaba que el Espíritu nos pide que nos pongamos en escucha de las preguntas, de los anhelos, de las esperanzas de cada iglesia, de cada pueblo y nación, y también en escucha del mundo, de los desafíos y de los cambios que nos presenta. Estos años para mí han sido un ejercicio, un gimnasio, donde pude profundizar y practicar la escucha. Escuchar antes que nada al Espíritu Santo y escucharnos unos a otros. Se han utilizado muchas expresiones para enseñarnos a practicar una escucha auténtica y fructífera. Me limitaré a relatar algunos de ellos para que se den una idea del esfuerzo y también de la complejidad que supone implementar este arte. Una escucha con los oídos del corazón. Escuchar sin ofender ni juzgar. Una escucha genuina y no excluyente. Una escucha profunda con actitud de aprender siempre algo de los demás. Y aún más, escuchar a Dios y a nuestros hermanos es la disciplina de la santidad. Finalmente, María ha sido citada a menudo como modelo de escucha y mujer de sinodalidad. Pueden imaginar los desafíos, las dificultades, pero al mismo tiempo la alegría de poder soñar con un mundo donde las relaciones entre las personas se basen en este tipo de actitudes. Y la tercera palabra, discernir. Este sínodo fue verdaderamente un camino de discernimiento espiritual y eclesial, donde la oración estuvo en el centro de nuestro trabajo y en la base de cada reflexión. Las oraciones de la mañana, la misa, las misas, las meditaciones, la escucha de la palabra de Dios, nos ayudaron a discernir juntos para presentar nuestras reflexiones compartidas, discutidas y elaboradas como grupo. De esta manera nuestras relaciones y comunión
siguieron creciendo de una sesión a otra, gracias también a momentos y acontecimientos extraordinarios que nos unieron aún más. Me refiero a la celebración penitencial del pasado 1 de octubre. Este fue un momento fuerte para mí, muy fuerte personalmente, que me hizo entrar aún más en las heridas de la Iglesia y de la humanidad. Migraciones, pobreza, abusos, algunas de ellas también nos involucran como movimiento. En lo más profundo de mi corazón también yo pedí perdón a Dios por todo lo que pudimos haber hecho o por todo lo que podemos hacer, aún más. Otro momento importante fue la oración ecuménica, donde el Papa expresó en nombre de la Iglesia la vergüenza por el escándalo de la división y el estímulo a centrarse en la única misión de llevar a Cristo al mundo. Después, la paz y sobre todo para todos los pueblos que sufren por las diversas guerras en curso, estuvieron constantemente presentes en nuestras oraciones. La preghiera constante del sínodo, que dedicó un momento solemne de oración por la paz universal en Santa María la Mayor. También se ofrecieron en estos meses 4 foros de profundización teológica abiertos a la prensa y a quienes estén interesados en ingresar a la dinámica sinodal. Todo esto junto con las numerosas ocasiones de diálogo informal que pudimos tener fuera de programa, hicieron que la calidad de nuestra escucha y de nuestras relaciones nos abriera al Espíritu que hablaba en nuestros corazones, también sobre los numerosos temas tratados. En este sentido, quisiera tomar como ejemplo lo elaborado en el documento final sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Como sabemos, fue uno de los temas que suscitó un gran debate que llevó a la redacción del número 60 del documento final, que en mi opinión ha resaltado bien el camino concreto que ya ha recorrido la Iglesia para que las mujeres puedan ofrecer a la Iglesia y a la humanidad todos sus dones por todas partes donde sean necesarios. Leo solamente un fragmento de este número que dice: no se podrá detener lo que viene del Espíritu Santo, dice el documento. Esta asamblea invita a dar plena actuación a todas las oportunidades ya previstas en el derecho vigente relativamente al rol de la mujer, particularmente en los lugares donde éstas quedan sin implementar. Puedo concluir citando un pasaje del Evangelii Gaudium número 272, que dice: cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, nos ponemos en la condición de poder descubrir algo nuevo respecto a Dios. Cada vez que abrimos los ojos para reconocer al otro, se ilumina aún más la fe para reconocer a Dios. Esta es la experiencia más bella y más fuerte que hice en el camino sinodal. Muchas gracias. Gracias, Margaret. Están llegando muchos mensajes y a ti también te los haremos llegar. Algunos ya han tratado de sintetizar lo que has dicho con los 3 verbos: encontrar, escuchar, discernir. Si puedo aprovechar del micrófono, me disculparán. A mí me impactó mucho la expresión que usaste. Vi al Espíritu Santo actuar. Creo que es bellísima esta expresión. Creo que es el corazón de la credibilidad del cristianismo. Creo que está todo encerrado en esta palabra. Gracias, Margaret. Ahora vamos a pasar la palabra a Monseñor Piero Coda, secretario general de la Comisión Teológica Internacional, que está involucrado
junto a otros teólogos y teólogas que están en el mundo, en el camino sinodal. Creo que el cardenal Gregg hizo la introducción más apropiada a tu intervención, Piero, citando el número 67 del documento final, referente al servicio de la teología para el discernimiento y para la inteligencia de la fe, justamente. No lo vuelvo a leer porque ya ha sido leído. Entonces escuchamos también lo que tú querrás darnos o decirnos respecto a tu experiencia, pero sobre todo a la luz de la inteligencia de la fe, ¿cómo ves tú este camino de iglesia que tú lo defines como una etapa nueva? ¿En qué sentido lo dices? ¿Qué entiendes con esta expresión que has usado varias veces en distintas circunstancias? Sí, muchas gracias, un cordial saludo a todos. Gracias por las hermosas palabras que ya se han dicho a propósito de este evento sinodal. Yo simplemente quisiera ofrecerles con mucha simplicidad una pequeña reflexión, justamente sobre el significado, para darnos cuenta aún más, el significado de lo que estamos viviendo. Digo lo que estamos viviendo porque el hecho mismo de que estamos conectados en este Zoom desde todo el mundo, con esta participación tan intensa de nuestros hermanos y hermanas de Medio Oriente, de idioma árabe, dice la novedad de lo que el proceso sinodal es. Entonces quisiera tratar de decir algo respecto al significado de ese ver en acción al Espíritu Santo del cual hablaba Margaret recién. Una reflexión de la que partí al final del sínodo fue la siguiente, que este proceso sinodal al cual fuimos convocados por el Papa Francisco en el 2021, vivió esta primer gran etapa que se concluyó con este evento para abrirse a las iglesias locales en el 2024. Fueron 3 años. Y entonces, bueno, un paralelo, fueron también 3 años el periodo que se vivió celebrando el Concilio Vaticano II. 3 años. Y nos entusiasma, yo no sé, me conmuevo cuando veo las imágenes en la televisión de la celebración del Concilio Vaticano II, perduran estos obispos, millares que entran en San Pedro, el saludo del Papa Juan, famoso saludo a la luna, que dice justamente, todo el universo está en espera, sorprendido frente a lo que está sucediendo. Y permítanme, esto me conmueve siempre, porque es la iglesia, en estos obispos que caminan, que entran en San Pedro, guiados por el Papa. Pero en estos 3 años hemos vivido el espectáculo que es difícil hacerlo ver cinematográficamente, de un peregrinaje ideal que confluyó en San Pedro, en el Vaticano, en la sesión pasada del sínodo, un peregrinaje que involucró a todos en el pueblo de Dios en todas partes del mundo. Sin duda es un número pequeño, una pequeña minoría, si se quiere, de la humanidad, y no obstante, una minoría dentro de aquellos que son bautizados, pero una minoría que es una semilla, que es un signo muy elocuente de algo que ha sucedido. Es lo que me gusta llamar una nueva etapa en el camino de la iglesia. Monseñor Luis Marín hablaba del Kairos. Esta también es una palabra que a mí me gusta mucho. ¿En qué consiste esta novedad? Consiste en esto, en que el sínodo de los obispos, que después del Concilio Vaticano II, Pablo VI,
quiso per constituir mantenere la para spinta al mantener rinnovamento del el empuje a concilio, la renovación questo sinodo che del ha vissuto dei concilio, este vescovi, che è stato sínodo portato avanti lungo que fue decenni, per llevado più di 50 adelante por anni, ora decenios de los entra obispos, in una fase nuova más di de 50 años, attuazione. entra en una Perché? nueva fase de Perché actuación. ¿Por qué? è tutto il popolo Porque di Dio che vi es todo partecipa. el Ha pueblo de partecipato Dios alla el que fase di participa. Participó en la consultazione fase de consulta, nelle chiese locali en las e iglesias locales, una rappresentanza qualificata di una testimoni representación di questo calificada de processo testimonios de este sinodale, a proceso pieno sinodal, diritto ha a, partecipato a derecho all'assemblea pleno sinodale. Come ci participó diceva en la asamblea Margaret, sinodal. Como nos decía che ha Margaret, partecipato que come laica, participó come como laica, rappresentante di un movimento como ecclesiale, representante del movimiento a pari eclesial, titolo dei cardinali, dei vescovi, delle persone a- di vita al, consacrata. a- al E mismo questa è la título, con novità. los mismos títulos que La novità los è cardinales y che il obispos, sinodo y è que diventato un processo la e novedad es que el questo sínodo se ha processo transformado en un coinvolge proceso y tutto este il popolo proceso di Dio. involucra E a todo el Papa pueblo de Dios. Francesco Y el l'ha Papa Francisco sottolineato lo in subrayó, conclusione del sinodo, concluyendo, è stato recepito nel documento finale dove si dice, cioè anzi l'aveva cuando en el anticipato nel documento suo saluto final di se dice, lo había apertura, anticipado en che su questo saludo de fatto, apertura, cioè que che este non hecho, vescovi, cioè que rappresentanti del no popolo los di Dio, obispos, es decir, los partecipassero al representantes del pueblo de sinodo Dios a pieno participaran titolo, en el non sínodo en è pleno un fatto título, no es un contingente, hecho non è un contingente, fatto no es un contingente, hecho ma è una contingente, realtà sino que es una coerente realidad con la natura coherente profonda della con la Chiesa, naturaleza così come profunda de la tutta la grande Iglesia, tradizione della así como Chiesa lo lo ha esto de la gran vissuto tradición e de con la Iglesia lo ha vivido, l'insegnamento del y como la Concilio Vaticano enseñanza del II ha Concilio rimesso Vaticano in moto. II Ecco, questa è la volvió grande a novità. poner en el tapete. Esta Un es la gran seme novedad. che ora deve Una semilla germogliare e que ahora tiene moltiplicarsi que in tutte le chiese germinar y locali multiplicarse en todas las iglesias per locales portare frutto, para per que dé essere fruto, incarnato. para que pueda E ser in questo encarnado, senso que no es il documento contingente que todo finale, el pueblo de Dios participe. anche Y en este questo sentido, el è stato documento final, sottolineato, esto mi pare también da fue Monsignor Marini nel subrayado, documento me finale, parece que e anche lo dijo da Monseñor Suor Nathalie, Marín en il el documento documento final. finale del El sinodo è documento final del stato sínodo fue, accolto da Papa también Sor Francesco Natalie lo dijo, come fue un acogido documento por del Papa Magistero. Francisco Quindi vuol como un dire, documento del magisterio. Esto questa è la quiere cosa decir, grossa, y esto es la cosa teologicamente e teológicamente culturalmente, y che è il culturalmente frutto revolucionaria, del que el discernimento fruto di tutto del il popolo di discernimiento Dio de che todo el pueblo de assume Dios il valore di una asume el valor indicazione de una indicación autorevole che indica il cammino per autorizada tutta la Chiesa. que indica el camino para Mi toda la chiedo iglesia. quale Me istituzione umana pregunto qué possa institución humana realizzare una cosa del genere. pueda Questo è il realizar algo de segno este che la tipo. Chiesa Este es è. el Dice la signo Lumen Gentium nel Vaticano de que la II, iglesia, la como dice Lumen Chiesa Gentium è en el il Vaticano II, segno la e lo iglesia es el strumento in signo y el Gesù, in instrumento Cristo, en Jesús, en dell'unione con Cristo, Dio de la e unión dell'unità con di tutto il Dios genere y umano. de la unidad de Ecco, todo el quella género humano. esperienza di Esta essere uniti in experiencia de Cristo, estar unidos en dove Cristo, siamo nel suo nome, due o più, vi en su eravate da tutto il nombre, mondo, dos o más, come ahí estábamos de segno todo el che mundo, la como signo fraternità e la de que la vocazione fraternidad con la es la pace di tutta la vocación famiglia umana. junto Questo con è il la paz grande de toda la segno familia humana. Este che es è el gran stato signo messo que, in atto dal que se Concilio. realizó Sulla base di che en el cosa? sínodo. ¿Sobre la base E de questa qué? è un'altra, Y diciamo, esta es, secondo me, novità molto a forte. mi Sulla parecer, otra base novedad del muy fuerte, fatto sobre la che novedad del in tutti hecho coloro che hanno de que en partecipato todos los al que han percorso sinodale, al participado processo en el sinodale, ora trayecto sinodal, ce en lo el proceso auguriamo in sinodal, tutto il mondo, ahora in tutta la Chiesa, c'è esperemos en todo el stato mundo, en toda la un iglesia, ha habido risveglio della un coscienza despertar di de la che cosa vuol conciencia dire essere de Chiesa. qué quiere decir ser iglesia. Essere Chiesa, ripeto le Ser parole iglesia, di Paolo repito VI las nella sua palabras de Pablo VI enciclica en su Ecclesiam encíclica Suam, con cui ha inaugurato Ecclesiam il Suam, pontificato il con Vaticano la que II, inauguró el dice pontificado, essere dice, Chiesa significa ser iglesia sentirsi significa vivere, sentirse, sperimentare vivir, Cristo in sé. experimentar a Questo è Cristo en essere sí Chiesa. mismos. Esto es ser iglesia, Sperimentare Cristo experimentar in sé. a A Cristo me colpiva en sí. molto quello che diceva Margaret, Me sintetizzando con le impactaba lo que decía parole del Margaret Vangelo di Luca dei sintetizando discepoli di Emmaus, con las qual è palabras il de significato Lucas del profondo dell'esperienza Evangelio che ha de fatto, è Emmaus. proprio ¿Cuál es el significado sperimentare profundo? Cristo, Experimentar Cristo a risorto. Questa è Cristo. la Chiesa. Cristo La resucitado. Chiesa Esto es la è iglesia. là La dove iglesia insieme si existe sperimenta allí donde Cristo e juntos se si experimenta a sperimenta Cristo di y se camminare con Lui. experimenta Ecco, direi caminar che con Él. le due Diría parole, i que due las obiettivi dos palabras, los fondamentali dos che il objetivos documento fundamentales finale del ci offre, documento una specie final, que el di documento final nos roadmap ofrece una especie per de l'attuazione
Rodney para la delle actuación chiese locali, del di tutte le sínodo dentro de las realtà iglesias in locales, cui de todas las viviamo la Chiesa, le realidades due donde vivimos la due obiettivi iglesia, fondamentali, los le dos due objetivos parole fundamentales, fondamentali las dos sono, palabras una è già stata fundamentales son, ricordata, una ya ma fue anche l'altra. recordada Sono y también la conversione otra, e riforma. conversión Conversione, y cioè reforma. ritornare a Conversión, volver sperimentare la a coscienza della Chiesa, che vuol dire experimentar la sperimentare conciencia de la Cristo iglesia, es fra di decir, noi, experimentar a e in Cristo base entre a nosotros questo y en base cambiare a il modo di esto vedere, cambiar la cambiare forma il de modo ver, di pensare, cambiar la forma de cambiare il modo pensar, di agire. Allora una cambiar la conversione forma de actuar. spirituale che Entonces una diventa conversión una espiritual conversione que se transforma culturale. en una conversión Si è parlato cultural. molto di cultura anche Se della habló mucho de sinodalità, cultura también de la spiritualità della sinodalidad, sinodalità, cioè espiritualidad de la attingere a sinodalidad, Cristo, es e decir, cultura della spiritualità. abrevarse È en un Cristo y modo di cultura de la pensare, di espiritualidad, una vivere forma de secondo pensar, de Cristo. vivir según Diceva San Cristo. Paolo, noi abbiamo Decía il San pensiero Pablo, di Cristo. nosotros tenemos el Noi dobbiamo pensamiento de vedere la Cristo. realtà Es con decir, gli tenemos occhi que di ver Cristo. la realidad con Conversione los ojos de spirituale, Cristo. conversione Conversión espiritual, culturale. conversión cultural. Conversione come un dono, Conversión certamente anche como una un don. responsabilità, Sin bisogna fare duda la también una conversione costa sempre, responsabilidad. ma è molto più grande Hacer la il fatto che è conversión, un dono, che sí, cuesta, pero es che más siamo grande que es un rapiti, don. che Y siamo que somos stupiti, che siamo raptados, presi dalla quedamos possibilità, dalla sorprendidos por grazia la di posibilidad, la cambiare, di gracia de aprirsi di più, cambiar, de di aprire abrirnos il cuore e la más, mente de abrir all'azione el di Cristo. E corazón y l'altra la mente a la parola acción de è Cristo. Y la otra palabra riforma es strutturale. reforma estructural. La conversione La spirituale, conversión la conversione espiritual, la culturale conversión cultural non durerebbe nel tempo, non si no incarnerebbe se permanecería non en el tiempo, diventasse no se anche una encarnaría riforma si no se strutturale, cioè un transformara en una reforma rivedere estructural. le Es decir, forme, un gli rever organismi, i las luoghi, formas, le organismos, modalità in cui lugares, viviamo il modalidades en las nostro que essere vivimos, Chiesa, nuestro ser per iglesia, renderlo sempre para più adeguato hacerlo cada vez más a questo adecuado grande progetto a che este gran Cristo ci mostra proyecto que e che lo Cristo nos Spirito Santo, muestra in cui lo y que Spirito el Santo ci Espíritu guida. Santo, Potremmo hacia la dire cual el Espíritu il Santo nos vino guía. nuovo Podríamos decir el vino della nuevo spiritualità de la sinodale e della espiritualidad cultura sinodal y de la sinodale deve cultura sinodal diventare, tiene que deve essere transformarse, raccolto per essere debe ser versato nella recogido missione, para deve que se essere pueda volcar raccolto en la da misión, odri nuovi. debe ser recogido Certamente en odri, cioè odres nuevos. organismi, Sin dudas, strutture, sono organismos, indicate nel estructuras documento se indican finale en che el abbiamo, documento ne final, abbiamo los molti. La tenemos. Chiesa da Tenemos sempre ha muchos. La vissuto Iglesia i desde sinodi siempre diocesani. ha vivido los Dopo il sínodos Concilio Vaticano diocesanos. II ha Después del istituito Concilio tutta una Vaticano serie II di instituyó consigli, di toda organismi una che devono serie de essere concilios, rivitalizzati, de ma organismos, può essere consejos que deben ser anche che sia revitalizados. necessario Pero puede ser creare también que delle sea nuove necesario crear modalità nuevas per realizzare modalidades questa para realizar sinodalità, delle esta nuove strutture sinodalidad. che Nuevas esprimano, che siano estructuras que all'altezza dei segni expresen, dei que estén a tempi. la A me altura ha de los signos colpito de los una tiempos. delle Me impactó novità che mi pare sono una de las presenti nel novedades que me documento parece están finale, presentes en el la, documento final. come dire, questa coscienza ¿Cómo di decir? Chiesa Esta sinodale conciencia de che iglesia si sinodal que sintonizza se sul sintoniza cambiamento epocale che noi stiamo vivendo. en el cambio Perché de abbiamo época i que estamos movimenti viviendo, porque migratori, tenemos los movimientos abbiamo migratorios, l'universo digitale, tenemos cioè el universo abbiamo una digital, nuova tenemos percezione una ed nueva esperienza percepción y dello experiencia spazio e del tempo. del espacio y del tiempo. Quindi i luoghi in Por lo cui tanto, los dobbiamo lugares incarnare en la los que vita tenemos que di encarnar la vida Cristo, che è la vita della de Chiesa, Cristo, que es la li vida de la dobbiamo iglesia, pensare tenemos innanzitutto que come luoghi pensarlos antes que in cui nada viviamo como e lugares, dobbiamo los lugares metterli in donde rapporto fra di vivimos, loro. Ecco qui y un'altra tenemos que grande hacer novità que se vinculen che entre ellos. emerge, Otra gran comincia a novedad emergere. que Non surge, dobbiamo credere che comienza a nel emerger. documento finale o con No questo tenemos que pensar que en sinodo el si documento sia final o que chissà con este raggiunto quale sínodo risultato. se Si è haya alcanzado, cominciato, si quién è sabe qué aperta una resulta. Se pagina nuova. comenzó, se abrió una Si è página aperta una nueva. pagina nuova. Una página nueva se ha Saranno abierto. tante le pagine che lo Serán Spirito muchas las Santo poi ci páginas que aiuterà el a Espíritu scrivere Santo nos perché ayudará diventi a escribir para que un realmente libro nuovo. sea Ecco, un libro un'altra novità nuevo. è questo. Otra La novedad es Chiesa esta. è un fatto epocale enorme. La iglesia, Già nel digamos que Vaticano el cambio II, epocal es enorme. vedere tutti questi En el vescovi che Vaticano arrivavano II da ya tutto ver il a todos mondo estos hanno fatto obispos l'esperienza que della llegaban de todo el mundo, cattolicità hicieron la della Chiesa, experiencia de la dell'universalità, è stata catolicidad de una la cosa iglesia, de la straordinaria. universalidad, fue algo Ma extraordinario. qui è Pero tutto il aquí popolo di Dio es che è todo el chiamato a pueblo fare de questa Dios que está esperienza, dalla llamado a hacer esta Papua al experiencia, desde a Brasile, Papúa a alla Brasil, Norvegia, a Noruega, all'Algeria. a Argelia. Siamo chiamati a vivere
Estamos La llamados a Chiesa vivir come la iglesia como straordinaria rete di una relazioni. extraordinaria red de Oggi si parla relaciones. molto del Hoy web, se habla mucho de la web. Ecco, la Ahí Chiesa è está. per se La stessa iglesia una rete es di relazioni por e sí misma tutti i una luoghi red in de cui è relaciones. incarnata Y la todos vita los della lugares Chiesa donde se sono encarna la chiamati vida tra de la di loro a iglesia, scambiarsi i entre ellos doni están dello llamados a Spirito intercambiarse Santo per dones, arricchirsi los dones l'un del degli altri. Espíritu Ecco, Santo questa è para un'altra enriquecerse grande unos a otros. novità che Esta emerge, es cioè otra una gran visione novedad della que surgió. Chiesa Una come visión rete de di la relazioni, iglesia non como come red de una relaciones, piramide no como una centralistica, pirámide ma, centralizada, come dice Papa Francesco, un sino como dice el poliedro Papa Francisco, con 1000 un facce poliedro, che con 1000 riflettono tutti facetas, l'unico 1000 sole caras e que che si reflejan todas incrociano el in único sol un'infinità di y que se raggi che entrelazan en una descrivono infinidad de con un rayos que arcobaleno la describen como un bellezza arco iris multiforme di la Dio nel belleza creato. multiforme Anche de Dios questo è en il la sino. creación. También esto es el Concludo. sínodo. E quindi Concluyo. vedete ci sono delle novità Hay molto novedades forti. muy Le dico fuertes. così come Las digo intuizione, así como andrebbero intuición. Habría approfondite que e aprono delle profundizarlas pagine nuove, y ripeto. abren Ma páginas nuevas, lo due repito, pero punti mi dos piace sottolineare. puntos. Uno è quello su Uno cui es già ha richiamato l'attenzione sobre el cual Margaret, nos ha llamado la riguardante atención Margaret il posto respecto e il ruolo della donna al, nella al Chiesa. rol, al lugar de la mujer en la Perché bisogna iglesia, capirlo bene. porque hay que È comprenderlo stato bien. l'unico tema che in qualche modo è Fue el único rimbalzato tema que de all'attenzione algún dell'opinione modo pubblica. llamó la E atención de la opinión questo pública. dobbiamo anche Y esto tenemos sottolinearlo, también que ha subrayarlo. registrato la persistenza di una diversità Registró la persistencia de una marcata, anche se non diversidad oppositiva, marcada, aun si de forma senza rotture, positiva, perché anche questo è il o sea, sinodo. perdón, Questo aun è sin stato un oposiciones y sin aspetto rupturas, molto porque esto importante. también es la Senza sinodalidad, fue un rotture. aspecto muy importante, sin rupturas. Il punto di controversia, El come voi punto de sapete, è stato controversia quello es la riguardante cuestión del acceso l'accesso de las delle donne mujeres al diaconato. al Ma in diaconado. realtà, Pero e questo anche per me è molto positivo, esta questo è stato cuestión come para la mí es muy punta di un positivo. iceberg Sacó a che ha la luz fatto claramente, como emergere la punta de un in tutta iceberg, la sua la verdadera portata questa cuestión questione que está epocale, en juego, esta cuestión epocal. che la donna, le donne La nella mujer, las Chiesa mujeres en la iglesia devono poter tienen que finalmente poder esprimere tutte finalmente la expresar ricchezza della toda loro la sensibilità riqueza de e la su loro sensibilidad, competenza. de su E competencia. quindi il vero punto Entonces, el di verdadero punto, difficoltà su questo tema la non è verdadera única stato, non è dificultad en quello este del tema no diaconato, es el dell'accesso del delle donne al diaconado, el diaconato, questo è un acceso de las tema mujeres che al andrà diaconado. affrontato, Este es un tema que se certamente va a un tema afrontar sin dudas, da approfondire, es ma è un la tema que hay que questione profundizar, sino di la cuestión convertire la de gestione dell'autorità convertir la nella Chiesa, gestión de la perché non autoridad sia en la clericale. iglesia, para que no sea Ed clerical. è al tempo stesso Y al la mismo questione di tiempo mettere in es la piena cuestión luce de l'apporto poner en luz plenamente el sostanziale, aporte sustancial, trasfigurante, che la sensibilità e la competenza transformador que la femminile sensibilidad y la danno alla vita della competencia Chiesa femenina anche a livello dan di a la vida de autorità. la iglesia, Io sono también a molto nivel de contento che in autoridad. questo nostro Yo estoy muy webinar, contento de que en a este webinar parte il nuestro, cardinale Grech, poi c'era Monsignor Marin e poi al c'ero parte del io, e cardinal poi Grec, c'erano Monseñor due Marín, y donne estaban che dos hanno mujeres presentes magnificamente, que de con manera la loro magnífica, ricchezza della con loro su riqueza, interiorità con la riqueza e de su del loro interioridad carisma, y de su illuminato carisma, questo evento. Ecco, iluminaron tutta la Chiesa sempre deve este essere tiempo. Toda la illuminata iglesia da questa siempre debe ser realtà. iluminada La por nostra esta Chiesa è realidad. ancora Nuestra iglesia troppo maschile, todavía es demasiado certamente troppo masculina, clericale, ma anche troppo sin maschile. duda demasiado clerical, pero L'ultimissima también cosa, demasiado masculina. Lo último, che mi pare anche questo un guadagno della que me seconda parece sessione, anche rispetto alla algo prima, que se è ganó en la questo fatto, segunda sesión richiamava respecto a la Monsignor primera, Marin es el la hecho, Gaudium et Monseñor Spes, Marín nel hablaba documento, del audio en cioè la Spes, en el percezione documento, la non percepción articolata, non sviluppata, ma la no percezione, que no se l'intuizione, articuló, se no non se altro, desarrolló la percepción, la che intuición al menos, la de que sinodalità la è una sinodalidad carta es importante, forse anche una carta decisiva, da importante, quizás giocare decisiva come para jugar metodo della como convivenza e método del de la cammino, del convivencia y del raggiungimento del camino consenso para sul alcanzar el piatto consenso della vita sociale
en la vida social, cultural y política de nuestro tiempo. Dice a un certo punto, al numero Para la vida 47, social, cultural che y política de vogliamo nuestro come tiempo. En Chiesa, el número insieme 47 ai dice el rappresentanti documento delle que altre como religioni, iglesia delle altre queremos, junto a confessioni, los representantes de las generare otras insieme religiones, una cultura capace di generar profezia juntos una nei cultura capaz de confronti del profecía pensiero dominante. respecto al Il pensiero pensamiento dominante. dominante è Es un decir, el pensiero pensamiento dominante es un uniformante, pensamiento que tecnocratico, quiere uniformar, es polarizzante, tecnocrático, conflittuale. polariza, conflictúa. Occorre Es una necesario, prospettiva profetica necesaria una perspectiva che profética modifichi que questo modifique dominio di un este pensiero di dominio questo de un genere. pensamiento de este Occorre una tipo. cultura Es capace di necesario profezia. La necesaria una sinodalità cultura capaz de mette il profecía. presupposto La perché si possa sinodalidad realizzare ofrece el presupuesto para que se realisticamente pueda questa realizar cultura de profetica. manera real esta cultura Oggi, profética. e lo dico Hoy, pensando con il cuore e assicurando la preghiera ai y lo nostri digo pensando fratelli, con el in corazón y particolare del asegurando Medio la Oriente, oración ad a altri nuestros da hermanos, altre parti del mondo ci especialmente del seguono, Medio Oriente, y a sono otros que nos pressi e siguen martoriati dalla desde otros guerra. lugares del Medio Oggi Oriente le que están frontiere martirizados por las che nei guerras. Hoy tempi las d'oro della storia fronteras que en umana los sono tiempos de oro de stati la historia luoghi di humana relazione, han di sido lugares de incontro, relaciones, de frontiera definisce encuentro. un'identità La per metterla in frontera rapporto con define una un'altra, oggi identidad sono para ponerla en diventati relación con otra. luoghi Hoy se han di transformado en inaudita lugares disumanità, de una di inaudita efferata violenza, deshumanidad, de una tragicamente. violencia Ecco, la Chiesa increíble. sinodale ha anche La questo Iglesia compito sinodal tiene storico, también esta tarea proprio perché è histórica, impegnata in questa justamente porque está missione comprometida di en esta evangelizzazione. misión de Sulla base della evangelización, sapienza sobre la evangelica base che de le la viene dal sabiduría dono di evangélica relazione di que le viene del don de reciprocità, che è relación de la vita di un Dio reciprocidad, che è que es la Trinità, vida che de è un Dios que es amore, Trinidad, que che è es armonia amor, dei diversi, que es armonía de los offrire distintos, il está llamado a contributo che solo ofrecer dal Vangelo una può venire alla contribución creazione di una creativa y cultura contracorriente para la creación dell'incontro, de una di cui cultura del parla encuentro spesso que puede Papa venir Francesco. solo del Incontro tra le Evangelio, de la cual persone, habla i siempre popoli, Papa le culture. Francisco. Ecco, mi Encuentro sembra entre che personas, anche pueblos y questo culturas, de la è cual un habla messaggio forte frecuentemente e Papa chiaro Francisco. Me parece que che este viene también es un dal mensaje sinodo che fuerte y abbiamo claro vissuto. que viene Grazie. del sínodo que hemos vivido. Muchas Grazie gracias. Piero. Gracias, Davvero mi Piero. viene in mente Realmente viene a l'episodio mi delle nozze di mente el Cana, episodio de las bodas dove de alla Canaán, fine il vino donde è al rimasto ancora final buono. el vino Quindi era bueno. questa tua Por lo relazione tanto, così ricca, esta così relación tuya tan rica, partecipata, tan ci dice participada, che se nos Margaret ha dice visto lo Spirito que si Santo in Margaret vio el azione, Espíritu Santo en acción, quando soffia sospinge cuando le nostre sopla, mani, i nostri cuori, le empuja nostre nuestras menti, manos, nuestros perché ci corazones, sia questa nuestras mentes, cultura e para questa que se spiritualità dé della esta cultura sinodalità y esta tutta da espiritualidad, la farsi insieme. sinodalidad, Insomma, mi que hay sembra que un hacerla richiamo al juntos. lavoro, Me ecco, parece almeno così un l'ho fuerte percepito e llamado penso al che tutti trabajo. lo Lo abbiamo percibí accolto así. anche Creo que todos precedentemente con gli lo han interventi acogido del también Cardinal así Gregg e di Monsignor en las Marini, intervenciones in del tutti cardenal quei Grec, verbi che Monseñor dicono Marín, con azione, todos los verbos que dicen non acción idee. y no Ecco, solo così anche ideas, il y processo così también el chiaro di proceso Suor tan Nathalie claro Beccard, de la no, hermana Natalie veramente. Beccard, Io que nos credo mostró che el camino. dobbiamo soltanto Yo creo ringraziare que tenemos Dio que per agradecer questa solamente a occasione Dios che ci por esta siamo ocasión dati perché que Lui nos hemos parlasse, dado para que Él fossero in hablara ascolto gli y uni degli estuviéramos a altri la con le escucha nostre unos de povere los parole, otros nelle con nuestras quali pobres si è palabras diffusa nello en las Spirito que la se abrió en parola. el Ecco, io Espíritu l'ho la avvertito, palabra. ma da Yo lo quello che sta advertí, giungendo sono in pero por lo que tanti che está llegando lo en los hanno sentito. comentarios son muchos Il quienes lo han tempo, sentido. Piero ci ha ricordato El che siamo tiempo, nello Piero, spazio e nel tempo, il te tempo recuerdo que è estamos en el giunto al espacio y termine di el questo tiempo llegó a su collegamento, sono conclusión de esta le conexión. Son las 19:57 qui in 19:57 Italia en e Italia. dobbiamo giungere al Tenemos termine. que concluir. Il corso comincerà, El come curso sapete, lunedì comenzará, como prossimo, per saben, quelli che sono el lunes iscritti, per próximo quelli che para quienes vorranno están ancora inscriptos iscriversi y al para quienes corso quieran sono inscribirse en benvenuti. el Passo curso la parola per il están saluto bienvenidos. Le finale paso alla la nostra palabra para un saludo segretaria final Maria a Sameiro, nuestra Maria Sameiro de secretaria María Freitas, Sameiro perché ci Freitas possa dire para una que parola pueda anche di saluto. decirnos algo ella, como un saludo, Ecco, como non mi saludo. resta che No me queda ringraziare más tutti que di agradecer nuovo. a todos de Veramente penso che è nuevo. stato un Pienso momento que ha sido molto, un molto momento ricco. muy, muy, muy E rico. sicuramente avremo tempo adesso Sin nelle duda prossime tendremos tiempo en settimane las di andare a próximas fondo, semanas perché il para ir a nostro fondo tema di porque questo nuestro primo tema modulo è
de este primer módulo es justamente caminos abiertos desde la 16 Asamblea General del Sínodo. Por lo tanto, tendremos mucho por decir, mucho por compartir, y mañana recibirán el link, los que están inscritos, para entrar al curso y otras informaciones que son útiles para todos. No veo la hora porque este ha sido un webinar. Algunos se lamentaban, no vemos a nadie, pero bueno, nos conoceremos, nos veremos, tendremos la posibilidad de compartir muchas cosas desde el lunes en adelante. Por lo tanto, entonces hasta el próximo lunes. Adiós a todos.